Bueno, vamos sentándonos para dar inicio a la primera mesa. Bueno, vamos a dar paso a la primera mesa del programa y os dejo con José Augusto, con el moderador. Muy buenos días a todos. Autoridades, presidenta del 12º Congreso Internacional de Ergonomía y 16 Nacional de Ergonomía y Psicosociología, director del Congreso y presidente del Comité Científico. Queridos congresistas, bienvenidos a estas miniconferencias y a esta primera mesa redonda que tiene por objeto acercarnos a todos nosotros instrumentos psicosociales y experiencias empresariales en diferentes ámbitos como son la industria, la minería y la energía. Agradezco sinceramente al comité organizador y al director del Congreso la invitación para moderar esta interesantísima mesa y en la que contamos con excelentes protagonistas en el campo de la ergonomía y la psicosociología seleccionados por el comité científico. Sin más, vamos a comenzar con estas miniconferencias, miniponencias, y la primera de ellas es sobre la ergonomía de la molibdenita. Tendrá como protagonista esta primera miniconferencia al ergónomo consultor chileno Eduardo Delzo, con una amplia experiencia en el sector minero, y versará, como os decía, de la ergonomía de la molibdenita. Supongo que él nos hablará de la molibdenita, que es un mineral del grupo 3 de los sulfuros, y la mina principal de importantes metales para esta transición energética que estamos viviendo para la industria general, como son el molibdeno, el renio. Permitirme que soy decano de un colegio profesional, en este caso de graduados ingenieros técnicos de minas y energía del Principado de Asturias, y que hable un poco de ellos y de esta importancia que tienen para muchas cosas, para la fabricación de aceros inoxidables, para aleaciones, superaleaciones, para la siderurgia y la metalurgia y la industria aeroespacial, aeronáutica en general. Vamos a llamar a Eduardo, por favor, si pasas con nosotros. Lo primero que le voy a pedir a Eduardo, muy brevemente, y va a ser un poco el formato para todos los intervinientes, es que nos hables muy brevemente de tu trayectoria profesional en este campo y ya puedes empezar cuando quieras con la ponencia. Bueno, muy buenos días. Soy Eduardo, soy papá de Joaquín y mis oficios son la ergonomía y mi otro oficio es la osteopatía. Una mezcla rara pero interesante. Y hoy no les voy a hablar ni de ergometalurgia ni de ergoquímica como me han preguntado en el café, sino que voy a hablar un poco de la experiencia de personas que se desarrollan en una empresa. Entonces, bueno, ya que he citado la molibdenita, ¿qué es el molibdeno? Es el producto y el resultado de la tostación de la molibdenita. Es de un color gris, similar al plomo, de ahí su raíz griega para determinarlo. Y sus características principales son la durabilidad, resistencia y capacidad para soportar corrosión agresiva a altas temperaturas. Al igual que los trabajadores que permiten que este metal pueda ser procesado. Y de eso sí voy a hablar, de las personas que trabajan en este proceso y en este sector productivo. Curiosamente, hay muchísimos usos en mezclas con metales del molibdeno. Lo tenemos presente en absolutamente todos nuestros productos que se vinculan con el acero para generar una mayor durabilidad. Y lo que les quiero contar es que cuando tienes la posibilidad en una empresa de generar procesos de trabajo en salud y seguridad y sobre todo en procesos de ergonomía, después de un trabajo arduo,
para encontrar resultados como los que estoy mostrando aquí, donde primero, como en todas partes, vamos a buscar el requerimiento legal, el cumplimiento, y posteriormente del cumplimiento tenemos la posibilidad de generar intervención en los puestos de trabajo. Entonces, por una parte, hacemos el cumplimiento legal, luego vemos el impacto positivo y nos permitimos hacer diferentes asociaciones entre las lesiones, las posibilidades de trabajo y cómo las podemos mejorar. Entonces, en este proceso de gestión, a partir de los resultados, podemos generar un enfoque amplio de trabajo. Y cuando digo amplio, es que cuando consideras en la mesa a la gente de producción, a la gente de recursos humanos, a la gente de salud y seguridad y a los mismos operarios o trabajadores. Que en el norte de donde yo vivo se les dice viejitos. Tienen 18 años, pero entran a trabajar a la minera y pasan a ser los viejos de la mina. Entonces, a partir de eso, generamos una integración especializada preventiva en la empresa y nos empezamos a desarrollar bastante bien, al punto de que creemos que por ahí va el camino. Creemos que ya ni siquiera deberíamos llamarnos salud ocupacional, sino que salud, que me parecía un tema ahí interesante, y cuando digo esto es por decisión del Departamento de Salud y Seguridad, no mía. Avanzamos en etapas, hablamos de volver a evaluar puestos de trabajo, de generar informes, de capacitar a los trabajadores, considerando que mientras más información le entregamos a nuestros trabajadores, podemos hacer mejor las cosas. Sin embargo, tenemos una especie de campana porque se pone de moda las lesiones y todos empiezan a reportar lesiones. Al igual que a nivel psicosocial, cuando empieza la identificación en estos procesos de protocolo, pareciera ser que todo el mundo se siente mal. Y por otra parte, no nos podemos olvidar que el objetivo fundamental es mejorar las condiciones de trabajo, gestionar los riesgos para la seguridad y la salud, y como efecto añadido, obtener los mejores resultados de trabajo en términos de productividad y calidad. En el fondo estoy diciendo en términos de hacer ergonomía. Claro, que no se note que el ergónomo quiere promover la ergonomía de la empresa. Estrategias propuestas que planteamos y que creemos que es el camino. Cuando digo planteamos, siempre involucrando a la empresa, en donde reevaluamos los puestos con criticidad media. Primero vamos a lo crítico, lo conocemos desde la prevención de riesgos laborales. Entregar cobertura a los puestos con condiciones que no significan algún problema y también permite la participación muchas veces de los trabajadores. Y eso es bastante interesante porque hay nuevas mejoras. Te olvidas del impacto del semáforo rojo, amarillo, verde, sino que empiezas a aceptar el impacto de las personas. Asistir continuidad técnica, apoyando proyectos de intervención, nos empiezan a llamar, empezamos a ganar un espacio en la empresa. Intervención en salud, en calidad, en ponernos metas altas, en que el 90% de nuestros trabajadores, las áreas de la empresa estén evaluadas, es muchísimo. Esto no estoy contando una experiencia de 2 semanas, sino que de 3 años, en donde la mejora de los procesos interviene al punto de ser considerado la ergonomía como parte inicial de cada nuevo proceso. Eso es un camino muy interesante que no se gana de forma simple. Proyectamos para la empresa identificar cualquier condición negativa, lo declaramos, después vamos más allá en la sensibilidad de los trabajadores, ¿cierto? La hipersusceptibilidad que tiene que ver cómo la respuesta individual de los trabajadores frente a la exposición a no solo a molibdeno, sino que a todos los agentes que consideramos en prevención de riesgo. Empezamos a combinar elementos con el confort y el bienestar. Queremos ir más allá con recolección de datos clínicos, entendiendo que es el trabajo el que nos puede enfermar, pero sin embargo queremos ahora dominarlo todo en función de tener todas las aristas cubiertas. Lo mismo sucede con evaluación del riesgo individual y colectivo, y lo dejo de forma amplia. Las medidas preventivas adoptadas, reevaluarnos, reacondicionarnos, y eso nos permite a nosotros pensar que vamos muy bien encaminados, incluso que podríamos ser el mejor de los mejores. Y eso genera declaraciones de sustentabilidad,
en términos de, en toda la web de las corporaciones las tenemos y declaramos que nuestros trabajadores son los primeros, que el medio ambiente y que todo lo demás, que ya por mi tono notarán que yo tampoco lo creo mucho. Entonces, cuando aseguramos todo esto en función de calidad y lo declaramos, el impacto está aquí cuando no es real, cuando esto no se cumple, cuando todo esto que yo he mostrado, que vamos muy bien encaminados, termina siendo un cambio y nos permite brindar el tremendo desafío que significa cómo lo hacemos. Todo este vuelo, cuando el avión ya va a 30.000 pies y vamos arriba y vamos ya en lo mejor, esto se cae porque, sin embargo, aparecen elementos de producción que te exigen trabajar más. Y se nos olvida la seguridad, se nos olvida el compromiso con talento humano, con recursos humanos, como quieran llamarlo, se nos olvida un poco la operación, porque tenemos que producir. Y no nos olvidemos que la empresa quiere producir. Entonces, cuando la sustentabilidad pasa a ser declarada en el papel, cuando esto se reemplaza por el aumento de la carga de trabajo desmedida y no se considera al trabajador. Ese es el tremendo problema. Si se fijan, partimos muy bien, vamos bien, esto es lo mejor, ahora queremos ir detrás incluso de las patologías del trabajador de forma individual, las vamos a integrar para poder cruzar con los factores de riesgo, ya sean físicos, psicosociales, lo que ustedes quieran, y sin embargo la producción nos exige saltarnos todo esto y empezar solamente a trabajar. Y ahí es cuando se pierde la posibilidad de dejar aparecer al otro desde su legitimidad. Nos olvidamos de la persona, nos olvidamos, ni siquiera vemos un trabajador, ni siquiera vemos un número. Vemos que la planta o la empresa funciona. Y si funciona está bien. Y nos olvidamos de todo el inicio que yo les contaba, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que podríamos hacer y todo lo que queremos proyectar. ¿Y qué hacemos ahora cuando también se integra la negación y que el abuso es validado por la cultura de la empresa? Todo lo que se había conservado desde esta realidad se empieza a perder porque debemos aumentar la producción, independiente que si la plantilla no aumenta y el trabajo tiene que continuar. Tenemos sistemas de turno que son extenuantes, más de 12 horas o que tienen descanso, pero llamamos a los mismos trabajadores que están con descanso, porque son los especialistas, para que cubran un espacio de una vacante. Finalmente los terminamos reventando. Entonces, cuando uno distingue lo que quiere conservar, todo lo demás cambia en torno a lo que uno conserva. El trabajador se queda con que no le parece lo que está haciendo, y por otro lado la jefatura se queda con que hay que seguir, porque él a su vez tiene que responder a alguna jefatura. Entonces, me quedo con que no es entender, sino más bien preguntarse. Quiero llevarlos a una reflexión. ¿Cómo logramos la transformación cultural en los lugares de trabajo? ¿Cómo logramos trascender al entendimiento a través de aceptar las experiencias desde los trabajadores? Pero por otra parte, ¿cómo aceptar a la alta dirección que vive la coherencia desde su experiencia, desde el cumplimiento, desde el rendimiento? Porque muchas veces delegan en los servicios de prevención la salud y seguridad y terminan invalidando al resto de los trabajadores. Entonces, ¿cómo logramos encontrar un sentido o una colaboración entre lo que quiere vivir quien dirige el trabajo, por una parte, y de lo que quiere vivir quien ejecuta el trabajo? He venido aquí desde 15.000 kilómetros, o sea, somos vecinos, y justamente vengo buscando este tipo de respuestas. Partimos muy bien en que la prevención, luego la seguridad primero, y en fin, un montón de eslogan. Y cuando vamos avanzando muy bien, algo pasa que se llama producción y se nos olvida todo lo que habíamos tenido en base. Quiero agradecer esta invitación y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Eduardo, por tu ponencia y por ajustarte también al tiempo estupendamente, y por las reflexiones que nos has dejado, que luego abordaremos quizás en el ruego de preguntas y en la mesa redonda que tendremos.
La segunda miniconferencia es, en este caso, el protagonista que tendremos a Gedson Hedi Cristóbao, al que llamamos que pase con nosotros, que es ingeniero prevencionista en Sonangol, la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola, y su ponencia va a ser sobre experiencias en la minería y el petróleo, la salud y la seguridad en el trabajo de Angola. Sonangol es la empresa petrolera estatal responsable de la gestión de la exploración de petróleo y gas natural en el subsuelo y en la plataforma continental de Angola y es responsable de la exploración, producción, fabricación, transporte, comercialización de hidrocarburos en Angola. Lo primero, Gedson, encantado de tenerte aquí y te iba a pedir brevemente que nos contases, igual que Eduardo, pues un poco de tu trayectoria profesional en Sonangol. Cuando quieras comienzas. Buenos días, soy Gedson Cristóbao, angoleño, o sea, de Angola. Mi base de formación es ingeniería ambiental, me formé en Brasil y tuve que regresar a Angola para trabajar. Y trabajé como unos 3 años en la temática ambiental y posteriormente todos estos años en la seguridad, prevención. Tuve la oportunidad de hacer un magíster en ciencias forestal con enfoque en la ergonomía durante el combate de incendio forestal. Y en este mismo periodo estaba haciendo el magíster en prevención de riesgo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Y fue en este periodo que me empecé a tener el primer contacto con la psicología. Me encantó, porque nosotros como prevencionistas tenemos muchas cuestiones, algunas preguntas que desde la prevención no logramos contestarlas. Y encontré en la psicología las respuestas de muchas de estas cuestiones. Así que ahora estoy en un programa, finalizando un programa de magíster en psicología organizacional, o sea, un mundo de variados aspectos que he tenido la oportunidad de estudiar y llevo ya unos 14 años trabajando en la prevención de riesgo en esta empresa. Estoy acá representando no solamente el continente, el país Angola y también la empresa, y me acompañan mis compañeras, la doctora Elsa y la prevencionista Antonia, que también se sumaron en esta aventura desde un continente al otro. Quiero primeramente agradecer al doctor Javier, no lo veo por acá, por esta oportunidad. Realmente fue y es una oportunidad muy grande estar aquí representando la empresa, representando el continente. Y el objetivo mío es muy sencillo, es persuadirlos contextualizando la salud y seguridad laboral en Angola, en mi país, en África y contextualmente en la empresa. Porque socioculturalmente el país, Angola, es un país que enfrentó una guerra civil durante 27 años. Angola fue una colonia portuguesa y tenemos muchas buenas relaciones con Brasil y Portugal. Quisiera empezar con la presentación. Tengo que contextualizarlos porque en esta experiencia de muchos años en otros países, a veces uno tiene que tener la paciencia de que las personas no saben ni siquiera dónde está ubicado el país por lo cual nosotros venimos. Entonces, Angola está ubicada en el occidente del continente africano. Es un país, como mencioné, fue colonia portuguesa, enfrentó una guerra civil muy fuerte. Socioculturalmente tenemos muchas consecuencias de este conflicto. Y durante este periodo el país no pudo estar cerrado, no pudo estar parado, y muchos de los decretos y las legislaciones implementadas en el país tuvieron que ser implementadas en el mismo contexto de la guerra. Por ejemplo, en el tema de salud, seguridad laboral, el primer decreto que nosotros tenemos se implementa en los años 94, que empieza a sistematizar la seguridad, higiene y salud en Angola.
2 años después, se reglamenta el servicio de salud en el trabajo en las empresas. Mientras seguía el conflicto, era una guerra civil que estaba centralizada propiamente en el interior del país. En la capital del país tenía todavía ciertas condiciones para vivir y seguir la vida. Entonces, las empresas multinacionales empezaron a llegar y a implementarse en el país. Y con esto también empiezan a surgir y a ocurrir los accidentes en el ambiente laboral. Y en los años 98 hubo la necesidad de regulamentar, en donde se obliga a que las empresas tuvieron que crear la Comisión de Prevención de Accidentes del Trabajo. Posteriormente a la guerra, porque la guerra se termina en 2002, ya en 2005 se reglamenta la señalética de seguridad y salud en el trabajo. En este mismo año, el régimen jurídico de accidentes de enfermedad laboral profesionales, que si uno ve exactamente el régimen que tiene Portugal, por las relaciones que tiene el idioma. Entonces, muchos de los decretos, leyes que están implementadas en nuestros países son adecuadas al país angoleño. Y en este mismo año se creó la Inspección General del Trabajo, que actualmente hace parte del Ministerio de Administración Pública, Empleo y Seguridad Social, el que tenemos MAPES. Y uno se pregunta, bueno, hay una evidencia que el país, mientras seguía con la guerra, con el conflicto, con los trastornos, tenía una cierta preocupación con la temática de salud, seguridad laboral. Y si nosotros vamos específicamente a la ergonomía y psicosociología, infelizmente no hay mucho. Por ejemplo, en los años 80 fue el año que se creó el INSEED, que es el Instituto de Educación, con un enfoque básico en psicología. 5 años después empiezan las primeras graduaciones en Ciencias de Educación con este enfoque en psicología. Y en los años 86-87 el instituto que fue creado al interior del país también se implementa en la capital del país. El 91 la creación del primer centro psicométrico de las Fuerzas Armadas. Por este año ya teníamos La Paz. Justamente las Fuerzas Armadas, donde se empezaron a evaluar los efectos de la guerra en los militares, personas con muchos problemas psíquicos, familias destrozadas. Y en este periodo las empresas empiezan a obligar durante la contratación de un u otro trabajador los exámenes psicométricos. Entonces son cosas muy recientes, años muy cercanos, que evidencian que la temática de salud, seguridad en el trabajo en el país es todavía embrionaria. Y por último, en 2000 se crea el primer curso de psicología en una universidad privada y este mismo curso en 2002 en una universidad pública. Y ya para estos años más cercanos, la proclamación del orden de los psicólogos. Bueno, esto es lo que tenemos en temática de salud, seguridad. Este es un percurso que el país ha tenido. Tenemos esta preocupación, tenemos muchas debilidades todavía, pero tenemos buenas expectativas, tenemos insuficiencias. Tenemos pocos profesionales responsables con esta temática de salud, seguridad laboral, muy pocos. Por esto estamos acá. Y agradecer la oportunidad, por eso necesitamos el apoyo de instituciones como la Preveras, instituciones como la Asociación Española de Ergonomía, que nos apoyen de verdad a tener también la capacidad de crear eventos como este en nuestro país, difundir la salud, seguridad, la psicología en el país. Necesitamos de vuestro apoyo. Hoy día no está entendido todavía el valor de la psicología organizacional en el país. No está. Es muy difícil que empresarios todavía entiendan el valor
que la relación del bienestar del trabajador está involucrado o relacionado con la productividad. Entonces necesitamos mucho apoyo, necesitamos rever los normativos que fueran creados en un contexto de guerra, actualizarlo con los padrones internacionales existentes. Tenemos muchas expectativas. Necesitamos mejorar la comprensión de esta importancia de los aspectos psicosociales en el país, en la empresa y también en el continente. Estimular esta creación y revisión de estos normativos. Y yo empecé el primer paso. Con el Magíster en Psicología Laboral Organizacional estoy desarrollando un proyecto que tiene como objetivo analizar las características del diseño del trabajo y su relación con el desempeño seguro. El desempeño seguro separado desde la participación en seguridad y cumplimiento en seguridad. Es un proyecto de característica longitudinal. Ya tenemos los primeros resultados que están apuntando que desde las características del diseño de trabajo, específicamente las características motivacionales, elegí la autonomía, y para las características social, el apoyo social. Y estas dos variables están apuntando que en un ambiente laboral con mayor autonomía tenemos mayor cumplimiento de seguridad, y para un ambiente laboral con mayor apoyo social tenemos mayor participación en seguridad. Este es mi primer paso. Puedo decir que soy uno de los pioneros que empieza a llevar esta temática en la empresa, y quiero una vez más agradecer la oportunidad de contextualizar cómo está la salud, seguridad laboral en nuestro país, y dejar aquí patente que necesitamos realmente del apoyo de estas instituciones que están aquí representadas. Es lo que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson. Toma asiento, por favor. Pues bueno, interesantísima tu ponencia y bueno, nos has relatado pues, la situación que vivimos en Angola y que luego también te preguntaremos por ella. La tercera miniconferencia tiene por protagonista a Javier Colino, de León, que es ingeniero industrial e ingeniero químico y en ASPI Prevención. Y versará sobre las perspectivas del ergónomo ante el estrés térmico en un entorno productivo. Por favor, Javier, cuando quieras. Te pediría, al igual que todos los invitados, que nos contaras brevemente un poco tu experiencia y cuando quieras tienes aquí el estrado para comenzar. ¿El mando? Hasta aquí. Buenas, soy Javier Colino de León, soy técnico en prevención y también algo experto en ergonomía, ¿no? Yo llevo más de 20 años en este mundo y hoy os voy a hablar de la perspectiva de un ergónomo, porque bueno, me atrevo a decirlo que algo ejerzo de ello, ante algo que ha sido tan problemático en los últimos meses aquí en España, como es el estrés térmico en un entorno productivo, ¿no? Lo que nos podemos encontrar en el día a día de la prevención y sobre todo con esta alerta social y el calentamiento global, porque lo de cambio climático, el clima cambia todos los días, por eso hay hombres del tiempo. Lo que estamos padeciendo es un calentamiento, una subida de las temperaturas y de las condiciones ambientales que tenemos en nuestro entorno. Aunque yo no soy asturiano, pero dicen que aquí en Asturias ya no llueve como antes, pero que lo estamos notando en incrementos de temperatura ambiental y lo vemos, por ejemplo, hoy. Pero la alarma en las noticias es que el calor mata en el trabajo. De repente ha habido una serie de sucesos que nos han llevado a pensar que trabajando la gente puede morir por el calor ambiental. Y eso, como técnicos, nosotros sí que lo evaluamos, lo tenemos en cuenta dependiendo de la tarea, dependiendo de diferentes metodologías, pero parece ser que hay gente que no lo sabía, que los técnicos estamos para ello. De hecho, hay una legislación que surge en este verano en España, dentro de muchas herramientas que hay para lo que es el calentamiento global, medidas de prevención, eficiencia energética, todo lo que estamos viviendo por escasez de materias primas por la guerra de Ucrania, pues también nos metieron con calzador una serie de limitaciones de temperatura en los lugares de trabajo, etcétera, y que en España
considero que todos vosotros ya sois expertos o sabéis algo de prevención. Ya tenemos un Real Decreto, el 486, que regula unos márgenes y que el propio Real Decreto que tenemos aplicado nos refiere a él. Dice, podemos poner la temperatura tal, pero sin incumplir esa legislación. Y como ergónomo, para buscar soluciones, lo primero que tenemos que tener claro es plantear el problema, ¿no? Tenemos que saber las personas cómo reaccionamos ante el calor, ¿no? Y para ello, bueno, pues ya tenemos una ley física, que es la ley de enfriamiento de Newton, que nuestro cuerpo produce un calor, somos animales de sangre caliente, y buscamos una termorregulación con el ambiente, es decir, desprendemos ese calor, es una reacción exotérmica en las células, quemamos oxígeno y sale. Ahí tenéis una foto con cámara térmica de más o menos cómo está un organismo de una persona normal trabajando en unas condiciones ambientales estándar. Y vemos cómo ese 36,5, ¿no?, que es la temperatura que nos tomamos, pues la temperatura media que mantiene nuestro cuerpo. Pero el calor es una sensación. Nosotros lo que podemos tener es temperatura, etcétera, pero ese calor viene derivado de una serie de factores externos, ¿no? Y que además tenemos que tener en cuenta que no solo es el ambiente externo, sino también la tarea que estamos desarrollando. Es decir, si es un trabajo más pesado o más ligero, estamos en la oficina sentados o estamos trabajando en un alto horno en Ensidesa o Arcelor, como se llama ahora. Y esa tarea también puede calentarnos e influye en el rendimiento y también en las personas. Y he puesto este simple medir para llamar vuestra atención, porque el calor, o sea, medir la temperatura no es solo medir el factor con el termómetro. Tenemos que tener en cuenta que además es un entorno variable, no es la misma temperatura a las 8 de la mañana que a las 4 o que a las 6 de la tarde, que además tenemos que verlo de una forma flexible, que esto puede variar, con lo cual no podemos tomar una medida universal para adaptarnos y va a ser siempre así. Es decir, vamos a trabajar de la misma forma, en las mismas condiciones durante toda la jornada, dependiendo de la tarea. Más allá de la higiene industrial, yo respeto muchísimo la higiene, me considero también un amante de la higiene industrial, pero la higiene no es solo medir. Lo que pasa es que en estos casos, en el caso de la temperatura, los métodos que tenemos dentro de lo que es la higiene industrial llegan a un factor determinado, que es tenemos o no calor o estrés térmico según este método. Estamos luego aplicando un método de sudoración. Decimos o no si hay un confort térmico para una determinada tarea, para una determinada función. Pero se nos va quedando pequeño. Con lo cual tenemos que empezar a pensar en adaptarnos de forma continua a ese proceso flexible y buscar mecanismos o herramientas que necesitamos en todo momento y poder flexibilizar esa adaptación de la persona. Recordamos que ergonomía es adaptar el trabajo y todas las condiciones que hay alrededor de él a la persona. Y resumo aquí que el calor como tal, no tenemos un medidor de calor, tenemos medidores de otros elementos. Aquí con este cuadro de la fragua de Vulcano, que es un trabajo que da calor, ¿no? Trabajar al lado del hierro. Antes volvemos a hablar del Arcelor, ese arrabio a más de 1000 grados en movimiento por la planta, etcétera. Con lo cual, lo primero que nos dice la ley de prevención es que tenemos que proteger al colectivo y luego particular a las personas para buscar soluciones, eliminando, adaptando, controlando lo que nos puede dar y preparar a la empresa y a las personas que la forman para enfrentarnos al problema. Este resumen de lo que es la ergonomía es un enfoque multidisciplinar. Un montón de expertos en diferentes materias podemos entrar en conflicto y buscar alguna solución en común que ayude a mejorar el entorno. Al final, ergonomía es adaptación, pero claro, tenemos que ver que tenemos que adaptar las condiciones ambientales, que muchas veces, si hace sol, no podemos evitarlo. En la organización y en las tareas, y sobre todo, minimizar ese impacto en las personas. Y claro, ya empezamos con las circunstancias extraordinarias. Esto es propio del proceso, es decir, el hierro está a 1500 grados, la tarea del hombre que está barriendo es una tarea pesada, que tiene que andar moviendo una herramienta, etcétera, y luego las condiciones que van variando, que no podemos por nosotros hacer una prevención, o sí. Y aquí ya empezamos a hablar de soluciones que hemos tenido que buscar desde el punto de vista de consultivo a clientes como ayuntamientos o empresas que a raíz de esta crisis que hemos vivido, cómo hemos buscado asesorarles y cómo hemos procurado impactar en la organización y llegar a las personas. La primera es este método que viene de la Agencia Americana del Tiempo, vamos a hablar weather, del tiempo, pero el tiempo meteorológicamente hablando, y que ellos ya han pautado y que la propia OSHA americana ha establecido como protocolo de cara a zonas, pues imaginaros el de Arizona, California,
todos estos desiertos que nos encontramos yendo de Los Ángeles a Las Vegas, y lo han pautado tanto que para las personas que trabajan y para las personas mayores, incluso para los que tienen niños, que no quieran salir, te dicen, en función de un código de colores, cómo es la situación y cómo se adapta después al trabajo, con una herramienta muy sencilla que un encargado o lo que dice, ¿qué temperatura me dan hoy por la mañana? Coge la ruleta, me dice tantos grados Fahrenheit, bueno, en España trabajamos con centígrados, y tanto humedad relativa en la hora cenital. Trabajo rojo, esto quiere decir pues, que tenemos que ir por la sombra, evitar las zonas que haya más calor, hidratarnos de forma continua o incluso parar si saltamos ya a partir de un margen. Todo esto implica conocer el proceso, conocer las tareas y distribuirlas, formar al encargado, explicar cómo tiene que hacerlo y protocolizarlo. O sea, al final es una actuación transversal dentro de lo que es la gestión de la empresa. En ayuntamientos, por ejemplo, pues este verano, a partir de ciertos sucesos, que es triste que tengamos que hacer prevención, en este caso reactiva, pues lo hemos implantado, hemos asesorado, y lo bueno es que el año que viene, en marzo, ya hemos pautado el proceso para arrancar y darles esta herramienta a partir del más arriba hasta Z minúscula, cómo organizarse. Porque al final lo que se trata es dar conocimiento, explicar, formar, educar, para que al final el trabajador pueda, quiera y sepa protegerse en todos los niveles. Porque al final la persona es el que tiene calor. No lo tiene el procedimiento, no lo tiene el hombre del tiempo, no lo tiene el que les está ustedes hablando. ¿Qué pasa? Que las personas tenemos diferentes formas de actuar ante lo que es la sensación del calor. Quizá la más importante es lo que se llama la temperatura corporal, es decir, la que nosotros tenemos. ¿Y cómo se afecta esto? Los mecanismos de termorregulación, es decir, cómo hacemos que nuestro cuerpo se adapte a esos excesos. El más normal es que sube, ¿no? Empieza la humedad para enfriarnos. También eso implica que el cuerpo se acelera, es decir, aumenta el oxígeno en sangre y con ese consumo nos empezamos a notar que la saturación va a bajar si estamos manteniendo ese esfuerzo. ¿Eso qué implica? Que aumenta el corazón al latir, más pulsaciones y al final un desenlace es que te caiga la tensión de golpe, es decir, la presión en la circulación y puedas sufrir un desmayo. Claro, todas no las podemos medir. Antes hablaba el consejero de monitorizar, ¿no? de buscar qué mecanismos. Tenemos que buscar algo sencillo y práctico que nos permita. Y al final, como cada persona se adapta de su manera, y como decía el doctor Marañón, no hay enfermedades, sino hay enfermos, tenemos que ir a impactar en las personas. Claro, la legislación, más que la legislación, las guías que lo explican, y aquí hay gente del Instituto Nacional, habla del trabajador aclimatado. Lo he llamado el mito porque realmente un trabajador es una persona, como hemos dicho antes, no hay enfermedades, hay enfermos, y cada uno reacciona de una forma distinta. Si buscas la definición de trabajador aclimatado, la guía del 486 te incluye unas pautas y unos días para que se pueda considerar aclimatado. Si buscas en libros de medicina encuentras otras, y al final resulta que las personas, con la edad, según sus circunstancias, si vienen de pasar un catarro, etcétera, reaccionan de diferente manera al calor. Con lo cual no podemos dejar todo de la mano de decir el trabajador se aclimata y punto, y con eso se aguanta. Tenemos que buscar pues alguna herramienta o algo que nos ayude a ver cómo está en todo momento la persona y además cómo le está influyendo las condiciones ambientales exteriores. Y lo que hicimos al final, pues hemos encontrado esta herramienta para la que pues cogimos la distribución en España, que es una herramienta japonesa, que en Francia, por ejemplo, el Ministerio de la Transición Ecológica la ha pautado ya para las personas mayores y también en obras de construcción, de tal manera que en las obras las personas están monitorizadas y lo que haces es llevar un sensor que durante el tiempo de trabajo te está controlando tu temperatura corporal. Cuando acabas te lo puedes quitar. Es una protección IP67, es decir, máxima estanqueidad, con lo cual en el ambiente más sucio, más guarro la puedes llevar y te permite, pues en el caso de un salto brusco de temperatura, te da una alerta, con lo cual sabes que tienes que retirar. Estos datos se pueden explotar, se pueden
por así decirlo, sacar su parte práctica después para ver cómo le está afectando a cada trabajador. El trabajar en un ciclo, por ejemplo, aquí en Asturias se está empleando en los Altos Hornos, que hemos ya hablado bastantes veces, y en una planta carboquímica, ¿no? Se trabajan con calor, con materiales a alta temperatura y ver cómo reacciona la persona en los ciclos de trabajo y además no es lo mismo, como os digo, a las 6 de la mañana cuando empiezas el turno y hay un fresquito mañanero que a la 1:30 o que entras a las 2 y pico con todo el calor. O sea, y puedes ver cómo está cada persona reaccionando, incluso te da la alerta en función de la persona. Poco a poco, bueno, pues se irán buscando el tema de los sensores. Aquí en España cruzamos con la línea de la Ley Oficial de Protección de Datos, porque son datos personales y además sanitarios, con lo cual es el estándar más estricto que hay. Y por otro, el también saber, luego una vez que tienes datos, cómo estructurarlos, ¿no? El Internet de las cosas se basa en organizar los datos para poder sacar un rendimiento. Pero bueno, esas herramientas ya están en el mercado y como veis, bueno, ya se está empleando en partes pues en minas, en explotaciones, etcétera, por el mundo. Ahora en Qatar, que a lo que le guste el fútbol, empieza el Mundial dentro de unos meses, pues se ha empezado a implementar en empresas que tienen matriz francesa, etcétera. Y bueno, aquí veis unas baterías de coque, también, que eso ya bastantes más en Asturias, donde se trabaja con ellas, se controla y se monitoriza a la persona. Porque al final, bueno, pues hacer ergonomía es centrarse en la persona y el innovar en ergonomía es el trabajo del ergónomo, el buscar siempre soluciones nuevas que incidan, eso, partiendo de la persona en todo el proceso. Con lo cual, bueno, pues hay que practicar siempre la prevención. Y muchas gracias. Gracias a ti, Javier, porque estoy seguro que si te hubiera escuchado el consejero ahora mismo, pues le hubiera gustado mucho esta ponencia, ¿no? En que mezclas la ergonomía con la innovación y cómo es esta pulsera, este dispositivo, sensor que nos has presentado a todos. La cuarta ponencia y última, pues el protagonista va a ser Javier Tubío, que es director general de PRL Innovación y Mentally Lab, y versará sobre evaluación de riesgos psicosociales, una realidad constante en cambio y evolución. Muy bien, Javier. Igual que al resto de invitados, te pediría que nos cuentes brevemente un poco tu trayectoria y cuando quieras. Aquí Perfecto, muchas gracias. Aquí para pasar, ¿verdad? Sí. Bueno, siento corregirte que soy Jorge, pero no pasa nada, no pasa nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, soy Jorge Tubío y tengo que reconocerlo, soy un infiltrado, no soy prevencionista, no soy ergónomo, no soy psicólogo. Soy un gestor y llevo trabajando pues, desde hace 12 años en el sector de la prevención y creo que algo ya se me ha pegado de escucharos, ¿no? Y de asistir a congresos y de trabajar día a día con vosotros, ¿no? Trabajo en PRL Innovación, que es una asociación de empresas que están asociadas a través de su responsable de servicio de prevención propio o mancomunado, ¿no? A día de hoy somos unas 250 grandes empresas asociadas que emplean pues, aproximadamente 1.300.000 personas en España. ¿De acuerdo? El objetivo de la asociación y de nuestros asociados pues, es ir mejorando paulatinamente pues, todo lo que son las condiciones de trabajo de nuestros colectivos, de nuestros empleados, para mejorar pues, su bienestar, ¿no? Y dentro de su bienestar, una de las ramas importantes, evidentemente, es todo lo relacionado con la salud mental. Cualquier empresa, cuando quiere mejorar cualquier área, lo primero que hace es evaluar, ¿de acuerdo? Y aquí el proyecto de hoy versa sobre cómo estamos evaluando desde el punto de vista psicosocial, ¿de acuerdo? Los instrumentos de medición, de evaluación psicosocial actuales, desde nuestro punto de vista, y esto es algo que no es desde el punto de vista, digamos, mío, de Jorge Tubío, sino de nuestros asociados, las empresas que están asociadas en PRL Innovación, nos transmiten que existe la problemática que los instrumentos actuales no están teniendo en cuenta las diferentes realidades y sectores que existen, que incluso muchas veces estas realidades y sectores conviven dentro de una misma empresa. Me explico. ¿Qué tiene que ver un camarero de una cadena de restaurantes con un contable, con un operario de una cadena de producción o con un operador de un contact center? No tiene que ver nada, ¿no? Son puestos de trabajo diferentes, perfiles diferentes,
horarios diferentes, organización diferente, incluso estresores externos diferentes, es todo diferente. Entonces, ¿por qué estamos midiendo utilizando instrumentos que todos tienen la misma característica común, que es una única batería de preguntas, que le preguntamos a todas estas personas lo mismo y sus respuestas ponderan de la misma manera? Con esto, las empresas no pueden realmente sacar una foto fidedigna de cómo está la situación para así poder actuar y mejorar la salud mental de sus empleados. Entonces, desde Perla Innovación empezamos un poco o desde este proyecto a pensar un poco qué podíamos hacer en este campo para mejorar esta situación, ¿no? Hicimos un poco análisis de cuáles eran los sectores y realidades que había dentro de estas 250 empresas, grandes empresas que pertenecen en Perla Innovación. Y estas fueron las realidades que vimos. Vimos que tenemos muchos colectivos trabajando en oficina, ¿de acuerdo? Que dentro de esos colectivos podemos hacer subdivisiones, ¿no? Como puede ser empresas que sean de servicios, empresas que sean de consultoría, de temas legales, banca, aseguradoras. Es decir, todos tienen sus oficinas centrales con su personal allí, ¿no? Luego tenemos empresas que también tienen una realidad industrial, ya sea porque tengan fábricas, cadena de producción, se dediquen a temas de mantenimiento, facilities, etcétera, etcétera. Otras también que tienen la importante logística, otras que tienen puntos de venta, retail, atención al cliente, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a pintar este proyecto de cómo podríamos evaluar las diferentes realidades que hay dentro de una empresa. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, todos ahora estamos acostumbrados a pedir cosas por internet, ¿no? Y que nos llegue el paquetito a casa, ¿de acuerdo? Empresas de logística, ¿vale? Ahí podemos identificar varios colectivos rápidamente. El primero, esa persona que te lleva el paquete del punto A al punto B, podríamos llamar que es logística, ¿no? Pero esa empresa también tiene un departamento central, ¿no? Donde están todos los compañeros de recursos humanos, de marketing, etcétera, etcétera, que conviven en unas oficinas con su propia idiosincrasia. Y cuando el paquete no llega, ¿a quién llamamos? Llamamos al contact center, ¿de acuerdo? Que es otra realidad diferente. Entonces, lo que nosotros proponemos es por qué no hay un instrumento que pueda y tenga en cuenta las diferentes realidades e idiosincrasias que se pueden dar dentro de una organización. Porque el contact center de esa empresa de logística realmente se parece mucho más al contact center de una entidad bancaria o al contact center de un operador de telecomunicaciones o a otro contact center. Se parece mucho más que a sus propios compañeros que estén en oficina, ¿de acuerdo? Y lo mismo con los compañeros de oficina, ¿no? De esa empresa de logística, pues se parecerán más a otros compañeros de oficina que están en otros sectores, ¿no? Pues esto es un poco lo que queríamos proponer, pero claro, empezamos a hacer la carta de los Reyes Magos, ¿no? Esto, ¿cómo podíamos incluso elevarlo más, ¿no? Y claro, vivimos en la época de la digitalización, del Big Data, de la trazabilidad, ¿no? ¿Por qué no buscamos crear un SaaS, un Service as Software, que suena tan moderno y tan chulo, ¿no? Una herramienta informática, ¿no? Que permita automatizar de una manera muy potente todo lo que son estas evaluaciones, que a golpe de ratón pudieras tener diferentes reports, ¿no? Y que además pudieses explotar esos datos, tener como un pequeño Big Data dentro de tu organización pues, para ver tendencias, por dónde está yendo cosas y hacia dónde vamos y dónde hay que actuar. Y tener trazabilidad, ¿no? Que pudieses ver y comparar cómo estás midiendo a lo largo de los años, ¿no? Lo bueno también que sería interesante y sobre todo lo que vemos que le interesa mucho a las empresas es compararse, ¿vale? No simplemente compararse por competir, sino por ver cómo lo están haciendo el resto, aprender unos de otros y así de esta manera ir mejorando en la salud de los empleados. Es una cosa muy bonita este sector, yo que vengo desde fuera, ¿no? que diferentes empresas que son competidoras puedan compartir cosas, ¿no? en el campo de la salud y el bienestar. Es una cosa que es única, ¿no? En otras profesiones no pueden compartir tanto como compartimos aquí, ¿no? Bueno, pues este era, digamos, nuestra carta de los Reyes Magos, ¿no? Crear este instrumento para los diferentes sectores y actividades y con esta componente de digitalización, benchmarking y Big Data. Pero claro, esto es un proyecto que es complejo y nosotros desde Perla Innovación somos una asociación muy humilde
aunque nuestros asociados sean grandes empresas. Y es un proyecto muy ambicioso que requiere de unos compañeros de viaje muy potentes y de recursos. Entonces, nos propusimos el buscar un Dream Team para este proyecto, ¿no? Y la verdad que el Dream Team fue muy fácil de encontrarlo porque nos estábamos buscando todos, ¿no? De hecho, tanto la Universidad de Barcelona como A4Health llevaban rumiando este tema desde hace tiempo en diferentes foros y demás, pero nunca nos habíamos juntado las tres instituciones con este proyecto, ¿no? Hasta hace un año y pico que empezamos a darle un poco de forma. El partner académico Universidad de Barcelona, ¿quién está trabajando con nosotros? Es el rector de la Universidad de Barcelona. Pero cuando digo el rector, es él personalmente trabajando con nosotros mano a mano este proyecto, evidentemente que tiene su equipo detrás, ¿no? Pero que está desde hace un año y pico trabajando con nosotros aquí al pie del cañón en este proyecto, ¿no? Y además, Joan Guardia no es solamente que sea el rector de la Universidad de Barcelona, además, él fue el padre de uno de los instrumentos que es el más usado, ¿no? de FSICO hace, pues creo que hace casi 20 años, ¿no? Entonces, es decir, que para el desarrollo académico estamos buscando una persona con un equipo que este tema, pues la verdad que lo controla muchísimo, ¿no? Y bueno, ¿y qué os puedo decir de A4Health? Yo creo que los conocéis todos, ¿no? A4Health, probablemente la consultora en temas psicosociales más potente que hay en España, ¿no? Y bueno, y probablemente en Latinoamérica sé que ya están haciendo cosas muy chulas y bueno, y tienen muchísima experiencia en lo que es administrar evaluaciones de riesgos psicosociales, gestión de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros, su conocimiento, su know-how y poder contar con ellos como partner tecnológico para esa herramienta SaaS, ¿no? De Service as Software, donde va a estar todo lo que es el instrumento, el algoritmo, para nosotros es un socio espectacular poder contar con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el Dream Team que teníamos, pero esto es un proyecto muy ambicioso. Y esto vale muchos euros y requiere de mucha dedicación. Y no teníamos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hicimos? Convocamos a nuestros asociados y les pedimos varias cosas. Lo primero que le pedimos es recursos económicos. Es decir, si esto lo veis un proyecto interesante, ayudarnos con presupuesto para poder tener a los mejores para este proyecto. Recursos personales. Oye, en grandes empresas hay grandes profesionales, tenéis expertos en temas psicosociales, que participen en el proyecto. Y tiempo, que le dedicasen tiempo a este proyecto. Esto lo presentamos en septiembre del año pasado a los asociados. Buscábamos 30 empresas que se comprometiesen. Recursos económicos, personales y tiempo, ¿de acuerdo? De esas 30 empresas que buscamos, al final se apuntaron 50 y tuvimos que decirle a varias empresas que no. No porque no quisiésemos sus recursos económicos, ni sus expertos, ni nada, sino porque es muy difícil ya gestionar un equipo humano de más de 70 personas que llevamos trabajando un año pues con una periodicidad más o menos mensual en focus group, bueno, y esta periodicidad con muchas reuniones presenciales, trabajando en grupos las 70 personas, en grupos de trabajo individuales, offline, online, es decir, llevamos la verdad que un año bastante potente. Y bueno, estas empresas que se han unido al proyecto, aquí las tenéis, son empresas como podéis ver, pues todas muy conocidas, tenemos banca, tenemos aseguradoras, tenemos farmacéuticas, retailers, automoción, telecomunicaciones, alimentación, bebidas, sociosanitario, energéticas, las principales universidades, es decir, tenemos aquí un equipazo realmente para desarrollar este proyecto. Para nosotros era clave que quien van a ser los usuarios estuviesen involucrados desde el principio, ¿no? En todo lo que ha sido identificación de constructo, desarrollo de factores, ítems, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En resumen, más de 50 empresas participando, estas empresas emplean a 500.000 de personas. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Estamos en el punto en el que ya tenemos la escala de ensayo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que sería la versión beta del instrumento y los estamos validando, es decir, estamos recogiendo muestra. A día de hoy, la muestra que tenemos supera ya en 5, casi 6 veces las muestras de los instrumentos que son comúnmente usados, ¿vale? Es decir, que
estamos teniendo una participación 5 o 6 veces mayor. Estamos recogiendo una cantidad de datos tremenda, ¿no? Y seguimos acumulando esa recogida de datos, ¿no? ¿Qué características tiene? Pues es un instrumento que hemos hecho lo complejo simple. Es un instrumento que los colaboradores, los empleados de la empresa, lo están rellenando en una media de entre 9 y 12, 13 minutos. ¿Eso qué significa? Que gracias a un trabajo muy exclusivo que hemos tenido, pues psicólogos, lingüistas, hemos desarrollado con ítems ipsativos una serie de enunciados que tienes que ir valorando de 1 a 4, de lo que estás más de acuerdo, con menos desacuerdo, pero cada palabra, cada cosa que se dice está puesta con todo el sentido del mundo para que no haya malas interpretaciones ni nada por el estilo. Y varios factores psicosociales al mismo tiempo se están evaluando en esos mismos enunciados. Entonces, en vez de tener baterías de preguntas que un empleado puede tardar media hora en responder, reducirlo a 10 minutos, pues es la verdad que algo bastante positivo. Estos son los factores psicosociales que estamos trabajando. Y bueno, el proyecto nos dimos cuenta que era mucho más que crear un instrumento. Nos dimos cuenta que si conseguíamos, y habíamos tenido desde el minuto cero tantísima buena acogida por parte de las empresas, nos dimos cuenta que va a ser un instrumento que van a utilizar o que prevemos que van a utilizar muchas empresas. Entonces vamos a tener muchos datos macro. Vamos a poder publicar todos los años un barómetro de cómo está la situación mental de los trabajadores en España. Y eso para nosotros, que somos una asociación sin ánimo de lucro, para cumplir nuestro fin social, que es mejorar la salud de nuestros empleados, poder publicar todos los años un barómetro que se llamará Mental Data, llevarlo a medios de comunicación, tener en el día a día la conversación, va a ser algo que es increíble para un proyecto sin ánimo de lucro como el nuestro, ¿no? Y luego, para mantener viva la llama, pues claro, queremos seguir formando, queremos seguir teniendo eventos, conferencias, seminarios. Pues para eso vamos a crear Mentally Hub, que será el espacio pues, reservado a seguir hablando de este tema. De aquí a final de año terminaremos ya el instrumento y prevemos que para principios del primer trimestre del año que viene ya sea un instrumento pues, totalmente validado y a disposición de las empresas para poder utilizarlo. También es cierto que ya nos están invitando en diferentes foros de Latinoamérica porque el proyecto ha levantado cierta expectación y evidentemente que habrá que ajustarlo a las diferentes realidades y demás, pero que nace también ya desde el principio con un ánimo de poder ser una herramienta que no solamente se pueda utilizar aquí en España, ¿no? Sino que pueda utilizarse también en otros países. Y bueno, y ya sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Interesantísimo el proyecto. La verdad, me dice el presidente del Congreso Científico que no tenemos casi lugar al debate. Yo, con el permiso suyo, mira que me había preparado una serie de preguntas buenas, porque las hay muy buenas en este ámbito que hemos hablado, de la minería, de la energía. El tema de Angola me llama mucho la atención, pues esa dicotomía en su momento, de la preocupación de querer mejorar la calidad de las vidas de la persona a través del trabajo, que es la ergonomía en un contexto de guerra, ahora que estamos viviendo un contexto de guerra aquí en Europa. O sea, hay muchas cosas para el debate, esos ítems exhaustivos, la pulsera, si es posible conectarla a los servicios de emergencia. Este año en Madrid hubo 2 muertos por golpe de calor, en Móstoles una nave a 46 grados, tal, si se hubiera llegado. Es decir, hay muchas cosas que podríamos hablar. Solo con el permiso de Gustavo, si me permites, os pido en un momento que no seáis ergonomistas, prevencionistas y hagáis de periodistas, por un momento, y nos deis un titular breve, resumen de vuestro mensaje ponencia o del desiderátum de este consejo. Yo con eso concluyo esta mesa, con el permiso. Por favor, Eduardo. Que mañana seamos todos ergónomos. Bueno, muy bien. Gerson. Cambiaremos el mundo. Cambiaremos el mundo. Sí, porque fue la ideología que comprendí desde el momento que tomé el bus hacia Gijón, en donde los profesionales decían, vamos a cambiar el mundo. Y creo en esto, porque cambiando personas, cambiaremos el ambiente de las empresas y así podemos influir el cambio en un contexto mundial. Pues es un mensaje muy positivo y siempre tenemos la opción todos los días de cambiarlo. Javier. Pues en mi caso, que de ergonomía pasemos a ergosofía, es decir, que sepamos adaptarnos.
nosotros, las empresas, y que cambiemos, como ellos dicen. Siempre estamos en plena adaptación. Jorge. Perfecto. Pues desde mi punto de vista que se acabó el café para todos, en el sentido de que vamos a intentar dar soluciones más ajustadas a las diferentes realidades y problemas que tenemos. Pues muchísimas gracias. Y con esto cumplimos. Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Y bueno, yo de nuevo agradezco, y a Javier, que no lo veo por aquí, pero bueno, como representante del colegio profesional y que nos ha dado esta oportunidad e invitación, en su momento formamos a 10.000 personas en prevención del colegio y bueno, pues es un tema que nos significó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, José Augusto, un placer. Lo que comentamos, se podría haber debatido más, pero al final ya sabéis que el tiempo es el que es. A continuación, estábamos antes precisamente con Borja, ¿no?, con el consejero, hablando de aprendizaje, de sabiduría, de conocimiento, de datos, de información. Bueno, pues yo creo que la próxima mesa va a tratar un poco todo este tema del aprendizaje y creo que va a ser muy satisfactorio, ya veréis, con todo lo que se va a contar aquí por los profesionales que vienen. Entonces, invitaría ahora a Guiomar, que es la gerente del Club de Calidad, de Asturias de Calidad, que venga como moderadora y bueno, y a partir de ahí cederle, en este caso, a ella el control de la mesa. Muchas gracias, Guiomar. Aquí te dejo, todo tuyo. Perdonar el pequeño segundito de retraso, pero estábamos improvisando un poco cómo íbamos a entrar o no. Lo primero, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la organización del Congreso por contar con el Club de Calidad y, por ende, conmigo para la moderación de esta mesa en la que hablaremos de personas, seguridad y salud en el trabajo. En concreto, de lo necesaria que es una cultura adaptativa para poder hacer frente a los retos actuales en seguridad y salud en el trabajo, pero también a la perspectiva de salud mental y el comportamiento organizacional y humano. Para ello, contaremos en la mesa de hoy con Silvia Oceransky, gerente de Oceransky Cultura Preventiva y especialista en transformación cultural y en comportamiento, con más de 25 años de experiencia como directora de Seguridad y Salud Laboral y colaborando como consultora de estrategia en la materia. Tras su intervención, contaremos con 2 experiencias de éxito de grandes empresas de nuestra región, de nuestra nación. En una se abordará el comportamiento organizacional y cómo la adopción de una cultura justa ha ayudado a la mejora de la seguridad en Veolia. Y, por su parte, el ECNOR comentará cómo plantear un programa de consciencia y responsabilidad personal puede ayudar a los trabajadores a que tomen conciencia de su función como identificadores de mejoras de la seguridad y también como actores activos en la seguridad suya y de sus compañeros. Para hablar de estas experiencias nos acompañarán Josep María Verdejo, ingeniero en informática y MBA por ESADE, que ha desarrollado su carrera profesional en el sector del agua dentro de Abgar, Grupo Veolia, en los ámbitos de IT, operaciones, planificación y relaciones con la Administración y servicios medioambientales en seguridad y salud laboral, tanto en España como en Latinoamérica. Y desde 2016 es el director de Seguridad y Salud Laboral y de Sistemas de Gestión en la compañía en España. Enrique Rodero es gerente del Servicio de Prevención Mancomunado del ECNOR y sus empresas filiales. Es ingeniero técnico industrial de formación y, además, preside el Comité de Prevención de la Asociación de Empresas de Montaje y Mantenimiento Industrial y del Comité Técnico de Normalización de AENOR en materia de seguridad eléctrica. Y, al igual que el resto de sus compañeros, tiene un largo etcétera. Si os parece, comenzamos por Silvia Oceransky, que ha desarrollado durante estos años una metodología propia para la gestión del cambio cultural, trabajando en todos los ámbitos necesarios: liderazgo efectivo, aprendizaje organizacional, participación y formación. Silvia va a hablar de cómo se genera y, por tanto, cómo se modifica el comportamiento organizativo e individual, poniendo en relación la cultura de la organización con el comportamiento seguro. Silvia, cuando quieras. Muchas gracias. Les mando. Perfecto. Bueno, buenos días. ¿Cómo estáis? Un poco de energía. Yo me oigo con eco, así que si hago un poco raro, que sepáis que es que me estoy oyendo a mí misma y la verdad es que estoy un poco ya cansada de oírme a mí misma. Vamos a ver si escuchamos también las experiencias de estos compañeros. Vale, el planteamiento de esta mesa es intentar ver cómo esta relación existe entre el comportamiento individual y el comportamiento colectivo. Y voy a empezar
hablando de la parte del comportamiento individual, ¿no? Porque en muchas ocasiones, por lo menos la gente que estamos en nuestro sector, nos preguntan, ¿pero cómo pudo meter la mano ahí, ¿no? ¿O cómo hizo esto? Y yo recuerdo que en muchas ocasiones en los comités de dirección dicen, ¿pero cómo no estaba mirando, cómo no estaba atento? Y digo, ¿y tú estás atento todo el rato, el 100% del tiempo, siempre, todo el rato, a todo lo que tú haces? Por tanto, tenemos que tener en cuenta que el comportamiento individual es una situación que no es objetivable. Depende de muchas cosas. Ya en el año 2004, el Nobel de Economía americano sacó un estudio que a mí me pone bastante los pelos de punta, que es cómo afectaban determinadas cuestiones ambientales a decisiones judiciales, ¿vale? Y se ponía en relación que en función del estado de ánimo, del clima o de si se acababa de comer o no, cambiaban sustancialmente las sentencias judiciales. Claro, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de sentencias judiciales. Entonces, ¿cómo es posible, no? Sí, resulta que nosotros tenemos el conocimiento, ¿no? Que no lo apliquemos ni siempre igual y que además dependa de cosas de una manera, desde nuestro punto de vista, tan pequeñas, ¿no? Como si acabo de comer o no. Sobre este tema, yo recomiendo siempre a todo el mundo que lea este libro, que no sé si lo conocéis, el de Compórtate. Alguno por aquí hemos estado hablando en el descanso de ellos. A todos los alumnos os lo aconsejo profundamente porque os ayudará. A mí me llegó muy tarde ya mi carrera profesional, pero vosotros estáis empezando, así que os aconsejo a leerlo. Que lo que dice, básicamente, es lo que intenta demostrar es por qué se produce el comportamiento personal, ¿no? Entonces, habla de dos comportamientos antagónicos, uno es acariciar un brazo y uno es pegar un tiro a una persona. No voy a entrar en mucho detalle, pero sí deciros que bueno, habla de un montón de cosas de las que depende nuestro comportamiento, habla del cerebro, habla de la epigenética, habla del sistema hormonal, de las fases de crecimiento, etcétera. Leeroslo, no os lo voy a contar aquí, leeroslo, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero sí es verdad que todas estas cosas de alguna manera nosotros tenemos claro que afectan nuestro comportamiento, ¿no? Pues obviamente el cerebro, sin ningún tipo de duda, las hormonas, ¿no? El clima, donde nos hemos educado, el tipo de educación que tenemos, la diferencia cultural de la que hablaba antes el compañero, ¿no? Pero luego nos establece una serie de distinciones muy interesantes y las traigo aquí, dirán, ¿y esta por qué nos está contando esto? Porque tiene mucho que ver con lo que pasa en el trabajo. Él dice que una de las cuestiones ambientales que más define cuál es nuestro comportamiento es la distinción nosotros-ellos. ¿Qué quiere decir esta distinción nosotros-ellos o nosotras-ellas o como queréis llamarlo? ¿Vale? Quiere decir que yo cuando me considero una parte de un nosotros, de un grupo de personas que hacen lo que sea en la que yo me siento identificado, tiendo de manera inconsciente, ahí va uno de los sesgos, a dar credibilidad a lo que dice y no al de ellos. Entonces, cuando yo estoy en una empresa y soy un técnico de prevención y quiero generar impacto, si no me convierto en alguna posibilidad en ser ellos, no genero impacto, porque me tengo que meter en su mismo grupo. Por eso no es lo mismo que a un trabajador le diga a un compañero o su jefe, oye, esto es mejor hacerlo así, a que venga un satélite por ahí de vez en cuando a decírselo. Entonces, esta distinción nosotros-ellos es muy importante. ¿Por qué? Porque modula nuestro comportamiento a unos niveles impresionantes. Y también, bueno, pues no sé si hay alguien que le guste el fútbol aquí. ¿No hay nadie que le guste el fútbol aquí? No me lo puedo creer. Ah, vale. Vamos, ya me parecía muy raro. Bueno, pues a quienes le gusta el fútbol, tiene un equipo y normalmente su equipo es su equipo. Y el otro son ellos. Pues esto al final pasa de manera inconsciente en cualquier cosa. Si yo soy alumno, me junto con los alumnos y sus criterios me valen. Si soy profe, tengo más dificultad que los alumnos me escuchen a que le escuchen a un compañero. Eso pasa en cualquier parte. Y además tenemos una cierta tendencia a necesitar una jerarquía, un orden, ¿no? una cierta organización de la autoridad. De manera natural, como animales que somos mamíferos, ¿no? La tenemos. Y eso está muy relacionado con lo que se considera moral en el grupo, con la moralidad. Entonces, yo tengo un comportamiento determinado porque pertenezco a un nosotros, en donde hay una jerarquía, donde se espera un comportamiento concreto que es lo que él define moralidad, ¿no? Lo que el grupo acepta como posible y como bueno. Si a eso le sumas, bueno, pues el nivel de empatía con los iguales, lo que viene a concluir esto es que lo del libre albedrío, en fin, ¿no? Que al final todas nuestras decisiones están más o menos sesgadas por una serie de cuestiones, en muchos casos absolutamente inconscientes o absolutamente automáticas.
Y entonces eso hace que yo me comporte de determinada manera en un sitio y igual en otro no, que es lo que se llama la memoria procedimental, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Pues nos afecta muchísimo, porque al final una persona no es simplemente una cuestión lineal, es una cuestión compleja, como esta red de aquí, en la que sus comportamientos están claramente influidos por sesgos de afinidad, ¿vale? Sesgo de disponibilidad, es decir, lo que tengo más cercano, de repetición de lo que me ha pasado ya. Yo resulta que he metido la mano en la máquina y no me la he pillado, y por mucho que venga un otro, ¿no?, a decirme, cuidado que te vas a pillar la mano, y yo digo, pues yo no me la he pillado, mi experiencia me dice que yo no me la he pillado, ¿no? Una serie de necesidades básicas, como es la necesidad de importar en un colectivo, entonces yo al final me reúno con los de mi colectivo, pero también una necesidad básica, en el caso del trabajo, que es la seguridad de que lo que estoy haciendo, lo que tengo, lo hago bien y me va a dar de comer. Por tanto, estamos hablando de un entorno en el que la necesidad básica más subconsciente o más inconsciente que tenemos es, ojo, que si yo cambio la manera de trabajar y resulta que no lo hago bien, ¿no?, ¿voy a poder comer? ¿Me van a mantener en el puesto de trabajo? ¿Voy a seguir perteneciendo a ese nosotros? Por tanto, el comportamiento individual, normalmente, desde mi punto de vista, se modula en lo colectivo, en lo que yo creo que los demás esperan de mí, del grupo que sea en el que yo quiero estar. En este caso, pues es el grupo de compañeros, puede ser el caso de los alumnos, puede ser el caso de las personas que nos están siguiendo por streaming. Siempre hay un nexo de unión entre esos nosotros. Por tanto, si esto lo juntamos con los conocimientos previos que tenemos y las creencias que tenemos, por ejemplo, es que si lo hago con seguridad voy a tardar más, que eso puede ser una creencia o una realidad, ¿vale? Otra cosa es que yo quiera hacerlo con seguridad y por tanto tengo que dedicarle ese tiempo. Y si a esto le sumamos que la mayor parte de nuestro tiempo, la mayor parte del tiempo que estamos es en pensamiento automático, ¿y a qué me refiero con pensamiento automático? A que tú vas caminando por calle y no vas pensando, ahora pongo un pie, ahora pongo otro, ahora pongo... No, somos capaces de caminar, incluso hacer de dos cosas a la vez, mientras caminamos, ¿no? Pero ese comportamiento automático que es en el que estamos habitualmente todo el día hace que en automático yo muchas veces no sea consciente ni siquiera de lo que pasa al lado. Y un ejemplo muy fácil. ¿Cuántos de vosotros con el móvil, caminando, os habéis dado contra un sitio? O os habéis quedado parados, esperando que el semáforo se ponga en verde, el semáforo se pone en verde y tú no te has dado cuenta. Es decir, determina tu comportamiento en muchos sentidos. O te vas con el coche y sales de trabajar y sales con el chucurrucurrucurrucurrucu, ¿no? Y cuando te das cuenta, estás en casa de tu madre y dices, pero si yo no me iba aquí, yo me iba, pero como es lo habitual que haces, pues lo haces en automático. Entonces, este pensamiento automático lo que nos hace es que nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera, ¿no? Como te pones el cinturón de seguridad en el coche, por ejemplo, es un caso. Tú no entras y piensas, ahora voy a ponerme el cinturón, lo voy a clavar aquí, ¿no? Lo haces de manera automática. Entonces, esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque al final nosotros, como personas, y con todas estas cuestiones, los sesgos, nuestras necesidades, etcétera, de repente nos metemos en un entorno que nos pide que tengamos un comportamiento determinado, que en muchas casas es un comportamiento automático y es muy difícil llevarlo al consciente, que además probablemente no sea ni el que yo he aprendido, ¿no? Porque si yo llevo 20 años trabajando y lo hago de una manera y ahora me dicen que lo tengo que hacer de otra, mi memoria de procedimiento de lo que lo hacía no se quita de un día para otro. Por eso, cuando tú quieres hacer un cambio en el comportamiento individual de las personas, primero tienes que ver qué pasa en el sistema y segundo, tienes que dar un tiempo. ¿Un tiempo de qué? De aprendizaje. Y aquí es donde está la cuestión más importante, que es cómo aprendemos. Antes comentaba, creo que fue el consejero, que estaban con el tema de la inteligencia artificial, en el tema de aprendizaje, porque es un tema muy complicado. Claro, nosotros aprendemos a base de errores, ¿no? Y claro, cuando el error es perseguido, porque tú no te puedes equivocar, por lo que hacemos es ocultar errores. Si ocultamos errores, no aprendemos. Entonces, nosotros al final, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué nos equivocamos? Que levante la mano quien no se ha equivocado nunca. Está bien, porque no hay robots. Si hubiera robots, podrían levantar la mano, porque nosotros nos equivocamos porque somos humanos. Y como humanos, tenemos diferente sensación de qué es sentirse seguro. El ejemplo más fácil es cualquiera de estos. Cómo conduces, qué te pasa cuando ves un partido o cuando juegas al deporte, si haces escalada o no, ¿no? O si fumas, ¿no? Que ahora la gente joven fuma mucho menos de lo que fumábamos nosotros. ¿Por qué? Porque socialmente el tema del tabaco ha cambiado.
no es solamente una cuestión de comportamiento individual. Entonces, mi percepción de riesgo, si yo me percibo en riesgo en la situación en la que estoy escalando o no, depende de mi experiencia, de mis sesgos, de mis creencias, etc. Y igual cualquier tipo de comportamiento que tengamos. Y he puesto el tabaco porque es un comportamiento en el que objetivamente cualquier fumador, no voy a preguntar si hay fumadores en la sala, ¿vale? Cualquier fumador conoce que es una actividad de riesgo, pero aún así la asume. Y la asume porque se busca un montón de atajos mentales para sentirse tranquilo ahí. Y eso mismo pasa en las empresas. Es decir, yo porque le diga a una persona que meter la mano en la máquina es un riesgo, hombre, evidentemente se lo tengo que decir si no lo sabe. Pero si lo ha metido, igual la razón no es que no sepa que es un riesgo. Igual la razón está en otro sitio, que voy a saltármelo, que es en lo que pasa en la empresa, en el sistema. ¿Qué pasa cuando él mete la mano? Cuando él mete la mano, nosotros, sus compañeros, reaccionan, no reaccionan, su jefe reacciona, no reacciona, el sistema de jerarquía le recompensa o le castiga. Pero claro, si yo de repente me dicen que tengo que trabajar con seguridad, pero lo único que me dicen es acaba pronto, a mí se me genera como trabajador y persona, ¿no?, un chirrío en el que, bueno, pues entonces igual si quieren que acabe pronto, pues no bloqueo la máquina, tiro para adelante y ya está. Por tanto, cuando nosotros estamos en las empresas, lo hacemos porque nosotros pensamos que la empresa espera de nosotros ese comportamiento. Entonces, cuando espera de nosotros ese comportamiento, nosotros lo hacemos. Otra cosa es que yo, como empresa, no sea consciente tampoco de que estoy generando ese comportamiento, porque las empresas las forman personas también. Y como personas, pues tienen sus sesgos, tienen sus creencias, etcétera, y hay una creencia generalizada y hay un sesgo generalizado. Si tú vas a una empresa y el que es más reconocido por nosotros es el que trabaja más rápido, ¿el resto de la gente que intentan hacer? Trabajar más rápido. Si yo, en cambio, el que reconozco en la empresa es aquel que trabaja más seguro, ¿el resto de la gente qué hará? Trabajar más segura. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo estar pensando que de boca estoy diciendo algo, pero luego el comportamiento, comentaba el compañero chileno, ¿no? La documentación, el papel, lo sostiene todo. Lo que realmente hace que las cosas cambien son la coherencia en los comportamientos, en el que yo diga, como dirección, esto es importante porque esto es más seguro, y entonces la persona sabe que si lo hace no va a ser de alguna manera criticada por el entorno o no tiene ese riesgo de pérdida de credibilidad, confianza, de grupo o de lo que sea. Y esto es una cuestión muy sutil. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones las empresas, yo trabajo con empresas que llevan muchos años trabajando en temas de seguridad y de repente no se dan cuenta, ¿no?, eso lo va a comentar también José María, que como ellos reaccionan a lo que pasa puede destrozar el trabajo que llevas hecho durante no sé cuánto tiempo, el compañero chileno, ¿no? Tú llevas trabajando y de repente pasa algo que el entorno es más hostil y la empresa tiene que ponerse a producir más por la razón que sea, pero el tema es cómo, ¿no? Yo no digo que no tengan que producir más, las empresas tienen que producir porque tienen que sobrevivir, pero el tema es cómo o a costa de qué. Entonces, en muchas ocasiones a la empresa le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, que es que muchas veces nos equivocamos y ¿qué hacemos? Nos escondemos o lo negamos o nos justificamos. No, pero bueno, sí, es verdad que esos días hemos tenido mucho trabajo, pero es puntual, ¿no? Nos justificamos en vez de decir, oye, sí, me he equivocado, esto no es coherente con esto. Y luego lo que nos pasa también en las empresas es que tenemos pocos espacios de observación, de análisis, de ver qué es lo que hacemos, de cómo podemos transmitir mejor ese mensaje si lo que estamos haciendo es incoherente. Un ejemplo muy fácil, y con esto yo creo que ya más o menos acabo porque lo voy a estructurar de otra manera, ¿vale? Un ejemplo muy fácil es una empresa de logística, como es una empresa de logística ya hace años, pone un sistema automático de detección de movimiento de palés, ¿no? Está ahí todo lógico y normal para contar cuántos palés mueve cada persona con una carretilla. Entonces, cuando yo llego a la empresa me dicen, no, es que me dice un viejo del lugar, ¿no? Me dice, ya verás. Digo, ¿qué pasa? Dice que ahora los fijos somos todos unos vagos. Y digo, ¿y qué ha pasado? Dice, ya te enterarás, ya te enterarás. Bueno, total, que yo llego al jefe de almacén y le digo, oye,
¿Qué novedades hay? Dice, bueno, nada, es que estamos encantados. Hemos puesto un sistema informático de detección de movimientos por palé, no sé cuánto, y estamos felices. Oye, y digo, sí, algo me han comentado de los fijos. Y dice, sí, a la gente no se le puede hacer fija. No se le puede hacer fija porque en el momento en que se le hace fija, producen menos. Fíjate la creencia, ¿eh? En el momento que se hace fija, producen menos. Digo, ¿y eso por qué es? Dice, no lo sé, pero está clarísimo. Digo, a ver, dime una cosa. ¿Cuántos palés pueden mover a la hora sin incumplir las normas de seguridad? Entre ellas no podían apilarlos uno encima del otro, ¿vale? Remontarlos. Y me dice, pues eso no lo sé. Dije, ya, es que fíjate, a mí me da la sensación, que igual si tú lo que estás celebrando es la cantidad de palés que están moviendo, igual alguien se está saltando la norma. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que quienes más movían palés eran las ETTs. ¿Por qué? Porque las llamaban todos los días. ¿En función de qué? De la productividad. Entonces, ¿qué hacían? Remontaban palés. ¿Por qué? Porque al final yo remonto palé, aunque sé que no debo, porque si no al día siguiente no me llaman para trabajar. Y por tanto mi necesidad básica de trabajo se ve absolutamente comprometida. Entonces le dije, pues haz una cosa, coge el mejor carretillero que tengas. A ver cuántos palés puede mover a la hora, cumpliendo todas las normas de seguridad. Y le dices a la gente, ni más, ni menos, pero tampoco más. Porque si hacen más, ya sabemos que están incumpliendo la velocidad, que están remontando palés. Y luego otra cosa más, da un margen al error. Porque somos personas y como personas nos equivocamos. Y como personas puede que yo me equivoque en la planificación o puede que yo necesite ir a un sitio. Y da también un margen al error para que aquel que en un momento dado tenga un comportamiento inseguro lo diga. Y eso lo hablará mejor José María que yo. ¿Por qué? Porque al final, si yo como organización, cuando se produce un error, reacciono mal, también pierdo ese aprendizaje que es absolutamente necesario. Y justamente porque las personas cometemos errores y, por tanto, las organizaciones también, es tan importante tener un buen sistema de aprendizaje. Un buen sistema que nos permita, de todo lo que nos pasa, lo bueno y lo no tan bueno, aprender, también de lo bueno, que de lo bueno no estamos acostumbrados a aprender, pero de todas aquellas cosas que pasen, ir aprendiendo. ¿Para qué? Para adaptarnos. ¿Para adaptarnos a qué? A una realidad absolutamente cambiante que ya no son las estructuras, ni las estructuras organizativas ni culturales de hace un montón de años. Las empresas necesitan una cultura adecuada a lo que pasa en su entorno, pero también adecuada a lo que pasa en su interior. Y yo lo que estoy viendo es que muchas empresas empiezan con un discurso, me da igual que sea cero accidentes, que no es que me guste mucho la expresión, o lo que sea, pero luego internamente no tienen adaptado nada de eso a su cultura. Entonces, para que una empresa realmente pueda conseguir este objetivo de tener una cultura en la que el comportamiento seguro sea la variable general, tiene que hacer tres cosas. Una, abrazar el error. Es decir, oye, nos vamos a equivocar, somos personas, nos vamos a equivocar, la organización también se va a equivocar. Lo que quiero es que me enseñen los errores para aprender. Segundo, alinear el propósito, que quiero ser de mayor. Si la empresa chilena que nos ponían antes de ejemplo, si yo realmente quiero ser una empresa competitiva y segura, que no es incompatible, pues tendré que ver y alinear mi propósito, mis valores, mi cultura y mi liderazgo. Porque al final, el liderazgo es la única vía por la que nosotros podemos llevar todo este tipo de pensamientos y de actuación. ¿Por qué? Porque yo como líder, si yo como líder de la organización me miro para adentro, busco mis incoherencias, aprendo de ellas, pregunto a la gente para que participe, analizo las cosas y tengo en cuenta que todo eso lo hago desde un comportamiento y un ambiente humano, no de un robot, ¿vale? Conseguiré al final crear una cultura en la que la gente hable de sus errores, en la que la gente comente lo que pueda, en la que los comportamientos incoherentes que los va a haber, antes o después, sean controlados por el entorno. Porque al final, si yo consigo que el nosotros sea un nosotros en donde lo que se espera de las personas sea un comportamiento seguro, lo conseguiré. Si yo genero una dicotomía entre lo que se dice que se quiere y lo que hago, al final lo que voy a hacer es perseguir ¿a quién? A quien me saca los colores. Pero el que te saca los colores, me da igual quién sea, no necesariamente lo hace porque no quiera seguir unas instrucciones de seguridad, sino que lo hace porque en su entorno él piensa que eso es lo que se espera de él. Por tanto, si queremos influir en el comportamiento individual, tenemos que influir en el colectivo. Y para influir en el colectivo tenemos que trabajar aprendizaje, cultura y liderazgo. Muchas gracias.
Gracias, Silvia, por tu exposición y por ajustarte perfectamente al tiempo. Damos paso a continuación a José María Verdejo, director de Seguridad y Salud Laboral y de Sistemas de Gestión en Veolia España, con su programa de Cultura Justa, que busca transformar la cultura organizacional en una cultura que permita aprender y adaptarse a la realidad cambiante desde el principio de la aceptación del error como parte del ser humano. Muchas gracias, Guiomar, y gracias a la organización por darnos la oportunidad de presentar nuestra experiencia aquí en el Congreso. Yo os voy a hablar de cultura justa. Van a salir algunos de los miembros, porque Silvia nos ha aportado un montón y con mucha base científica. Van a salir algunos de los conceptos que Silvia ha comentado, organizados en forma de un proyecto de cultura justa. Para pasar las slides. Vale, listo, arreglado. A ver, un pequeño índice de lo que vamos a ver. Nada, me entretengo un minuto solo en contaros cuál es nuestra empresa, que es Akbar, y que pertenece a un grupo que se llama Veolia, un grupo mundial, y entramos directo en cultura justa. No me voy a entretener mucho en cómo lo hemos montado y tal, sino por qué lo montamos, qué es lo que pretendemos con esto. La clave de todo esto, que yo creo que queda claro, pues vuelven a ser las personas y cómo hemos intentado llegar a ellas, los resultados que hemos tenido y algunas conclusiones al respecto. Bueno, esto lo voy a saltar rápido, pero sí hacer una mención. Pues Veolia es un grupo multinacional, una empresa multinacional que actúa en el ámbito de la transformación ecológica, en los vectores de agua, energía y residuos. Tiene cerca de 220.000 empleados en todo el mundo. Recientemente, Akbar se ha incorporado a este grupo. Akbar pues es una empresa que se centra su actividad en la gestión de agua, típicamente, pero no solo, típicamente la gestión de agua urbana. Aquí tenéis pues, un mapa de municipios en el país donde llevamos el agua. No están todos, hay muchos más que no son un tamaño un poco menor, ¿no? 1.400 municipios. También tenemos nuestra línea de agua industrial. La gestión del agua dentro de la industria es importante y requiere tecnología y know-how también. Y por último, bueno, pues contaros que en España somos alrededor en el negocio de agua unas 12.000 personas y Veolia en su conjunto unas 15. Por tanto, pues 4/5 partes del negocio en España, y tenéis una serie de referencias de compañías de agua. Pues Asturagua es una de ellas, donde llevamos algunos municipios en Asturias, no Gijón, pero sí Avilés, por ejemplo, ¿no? Bueno, visto el entorno empresarial en el que hemos montado esto, haceros solo una pincelada rápida de por qué nos movimos por qué quisimos dar este paso, ¿no? Porque fuimos a un proyecto de cultura justa. En las gráficas de la derecha veréis en la de arriba cómo ha ido bajando el índice de frecuencia en el grupo, en Veolia. Y estas gráficas se repiten si las graficáramos solo para Akbar. Es como ha ido bajando el índice de frecuencia pues muy notablemente, pero cuando nos vamos a la gráfica de abajo a la derecha, que es la de accidentes graves o mortales en el mundo, no en España, por suerte hace muchos años que no tenemos ningún mortal, pero en el mundo sí que sigue habiendo pues, accidentes mortales. Y si hay accidentes mortales, hay accidentes muy graves o graves. Y todo eso pues resulta que si solo nos miramos el índice de frecuencia, pues no lo vemos. Es más, podemos caer en la complacencia de que, oye, vamos bien, lo estamos bajando perfectamente, ¿no? Esto que se ve en las gráficas de la derecha, de una forma pues, aplicada a la compañía, miren ustedes el gráfico de la izquierda, que es lo que nos pasa en España a nivel agregado, y verán que los accidentes de trabajo en los últimos años, por mucho que la prevención vaya mejor, pues se están manteniendo. Por tanto, esta es la gran motivación para arrancar un proyecto así, ¿eh? No vale con las medidas técnicas, no vale con lo de ponte el casco y usa los EPIs adecuados, ni usa los procedimientos para hacer las cosas. Hay que dar un paso más en el ámbito cultural, ¿no? de la compañía. Y
Y esto es lo que es el proyecto de Cultura Justa, un proyecto de cambio cultural. Y un proyecto de cambio cultural es un proyecto, por definición, a muy largo plazo. ¿En qué basamos nosotros nuestro proyecto de Cultura Justa? Pues en 4 o 5, digamos, axiomas o ejes básicos, ¿no? y que es lo que define el entorno de trabajo. El primero es que la seguridad y la salud laboral tienen que tener una visión positiva. Una visión positiva. Por tanto, hay muchas cosas que se hacen bien. Y las cosas que se hacen bien y los comportamientos buenos en sentido de seguridad y salud laboral hay que reconocerlos. No simplemente hay que pasar de largo y solo fijarnos en cuanto las cosas van mal. Hay que reconocer mucho. Hay que reconocer mucho lo que se hace bien. Y de forma que este reconocimiento pues sea compartido organizativamente y también personalmente. O sea, que la organización se entere de las buenas prácticas que se hacen en determinados sitios y que las personas que pues lideren estos comportamientos ejemplares pues también tengan su reconocimiento reconocimiento público, desde luego, no simplemente, en fin, de palmadita en la espalda en el momento en que se ha visto, que también va bien, pero más que eso. Por tanto, visión positiva de la seguridad, el primer pilar, ¿no? El segundo pilar, y enlaza perfectamente con lo que nos ha contado Silvia al final, el tema de los errores. Errores, condiciones inseguras, actos peligrosos, todo este tipo de cosas, ¿no? Todo esto tiene que emerger de la organización, tiene que salir. Y, por tanto, pues, hay que crear un clima de confianza suficiente como para que estas cosas emerjan de la base, y vayamos de la base arriba de la organización. Y esto no es nada fácil. No es nada fácil porque muchas veces se interpreta el levantar un error o levantar una condición peligrosa, se interpreta como poca profesionalidad en mí o en mi entorno cercano. Romper esto es difícil, y por tanto pues, tiene que haber un elemento organizativo importante. Pero hay que hacerlo y sobre todo hay que levantar las situaciones que pues, son de tal riesgo que el accidente que podría haberse derivado, aunque no haya pasado absolutamente nada, hubiera podido ser muy grave o mortal. Esos nos importan muchísimo, es a lo que le llamamos nosotros hipos. Ahí veis unos cuantos ejemplos de hipos que son cosas que no han pasado. O sea, no ha pasado nada, no ha habido accidente. En algún caso sí y leve, pero en muchos no ha pasado nada. Nos interesa mucho que esto se eleve, porque lo que queremos precisamente evitar es este tipo de accidentes. Se admite el error como fuente de progreso. No se admite, es que es la base del progreso, es conocer lo que realmente nos pasa en la base y que esto suba hacia arriba por la organización y que no haya ni suelos ni techos de cristal por en medio, es básico. Y por tanto se aceptan, claro que se aceptan y son bienvenidos los errores. Y por último, este proyecto de Cultura Justa, como veis, parece que pues, aleje mucho la línea roja de la sanción disciplinaria, la aleje mucho de la situación actual y es así. La aleja mucho, pero al final la hay. Por tanto, dentro de este proyecto, el límite es, pues lo que no se acepta son las transgresiones voluntarias. Eso no se acepta y eso sí que entra en un régimen de sanción. Pero muchas cosas que estaban bastante antes de esta línea, esas sí las vamos a aceptar, porque son errores no voluntarios y son una fuente de información tremenda para la compañía, ¿no? Muy rápidamente, un ejemplo de investigación de un accidente visto con las dos metodologías, ¿no? De un incidente, unos trabajos de mantenimiento en una sala con cuadros eléctricos, un trabajador informa de un chispazo, sin consecuencias para nada. En la investigación se evidencia que el trabajador pues, no llevaba los EPIs. En un enfoque más tradicional, ostras, hubiéramos puesto enseguida el foco en el que, oye, no llevabas los EPIs. No llevabas los EPIs y, por tanto, no eras consciente de lo que significa trabajar con riesgo eléctrico. Y probablemente sea cierto, y todo eso pues haya que hacerlo. Por tanto, volveríamos a formar al trabajador, volveríamos a hacer los recordatorios de todas las reglas de oro que hagan falta, la concienciación sobre EPIs, en fin. Y según como no llevabas los EPIs, pues una cierta amonestación, ¿vale?
Cultura justa levanta un poco el tema de la amonestación, quizá todo lo demás sería conveniente hacerlo, pero bueno, va un poco más allá, ¿no? Y resulta que ese trabajador, que sí, no llevaba los EPIs ese día, había informado de estos sobrecalentamientos previamente. Por tanto, bueno, ahí hay un factor organizacional que hay que corregir, si no se volverá a dar. Si no se volverá a dar. El señor tendrá los EPIs, pero la deflagración puede pasar igual. Por tanto, relación con el encargado. Pues también hay que mejorar eso. Y todo lo que emerja desde la base, el encargado no lo puede parar, sino que tiene que hacerse cargo de ello y elevarlo para arriba. Tercero, condición de contorno, condición de entorno. También ha salido, claro, Silvia ha dicho tantas cosas que salen algunas aquí en el proyecto. Condición de entorno. Pues ese entorno no es suficientemente seguro. Está claro que es un sistema sin detección de alarma y que si pasa algo y se quema todo esto, el impacto hasta económico para la compañía puede ser tremendo, en este caso de casi 1 millón de euros. Por tanto, quizá también habría que hacer trabajos en este sentido, ¿vale? Por lo tanto, todo esto es lo que queremos conseguir cuando pues, emerjan este tipo de situaciones, de incidentes o de accidentes leves que tengan por detrás bastante más de lo que se ve. La comunicación en todo esto es esencial, no voy a insistir mucho en ello, pero en un proyecto de cambio de cultura de compañía, la comunicación tiene que ser continua y por todos los lados. Importantísimo. Porque, bueno, pues porque tiene que calar y porque lo tienes que ver y porque tienes que ver que todo tu entorno está lleno de esto. Tema personas. ¿Cómo llegamos a las personas? Porque todo esto está muy bien, esta declaración de intenciones, pero si queremos cambio cultural en la compañía, pues hay que hacer que esto llegue pues, a las neuronas de todos, ¿no? Y aquí distingo ejecutivos y mandos intermedios de equipos operativos, porque a los equipos operativos, por mucho que trabajemos sobre ellos, no vamos a conseguir cambiarles comportamientos si antes no ha cambiado toda su cadena de mando. Por tanto, a los ejecutivos y mandos intermedios es a ellos a quien les pedimos que tengan liderazgo en prevención, no a los prevencionistas. Los prevencionistas somos staff. Si queremos cambiar comportamientos, estarán bien asesorados, pero lo tienen que decir ellos. Lo tienen que decir ellos y lo tienen que practicar ellos. Por tanto, oye, integrar pues, a todo el seguimiento de índices de prevención, ya no solo los de siniestralidad, sino los de prevención. Las visitas de seguridad, en nuestro caso los IPOs, las formaciones, todo esto tiene que ser seguido en operaciones de negocio. Si no, los mandos realmente no están integrados ahí, ¿no? Visitas de seguridad, he comentado, algo que queremos y que estamos haciendo en todos los niveles de compañía. Visitas solo de seguridad, no que voy a una depuradora de las muchas que tenemos y al mismo tiempo que voy a arreglar un tema técnico, pues me miro algo de seguridad. No, no, no. Cuando es una visita de seguridad, solo voy a hablar de seguridad con todos, ¿vale? Involucración en el análisis de estos IPOs también. El análisis de estos IPOs no es un tema del prevencionista. A ver, oye, descubre qué ha pasado aquí. No, no. Si no se involucra la cadena, tampoco andamos bien, ¿no? Y para los equipos operativos, pues ahí sí que hay que, organizarles, diría, lo de las campañas está bien, pero hay que organizarles workshops. Y workshops con un trasfondo de que emerja ahí la teoría esta del cambio de comportamiento que hay y que un poco dice que por mucho que tú te creas una cosa y por mucho que la empresa te ordene que trabajes en este sentido, si finalmente no das un paso público, notorio, tuyo, comprometiéndote a eso delante de mucha gente, escribiendo cosas, firmando cosas, si no das este pequeño paso, el comportamiento no se cambia, ¿no? Entonces, esto lo ponemos mucho en práctica, charlas, en fin, feedback de todo lo que se va dando, sobre todo el tema de los IPOs, que es lo que estamos persiguiendo en definitiva, ¿no? Resultados. A ver, no esperéis aquí una explosión de felicidad, pero bueno, sí que vemos que este proyecto comenzó en el 2016. Tenéis los datos del promedio anual de graves del 11 al 15, estábamos en 2,4. Del 16 al 20 estamos en 2,2. Del 21 en adelante solo tenemos 2 años, pero son promedios anuales, por tanto los números son comparables. Estamos en 1.
Estamos en 1. Por tanto, un cierto efecto se ve. Es muy pronto para cantar victoria con todas estas cosas. Lo que sí hay es un seguimiento pues, de todos estos indicadores de los leading indicators, ¿no? de los indicadores de prevención, muy intenso por parte de toda la compañía. Y 4 conclusiones para terminar. Es un cambio cultural y se da, sí, se da, pero hay que asumir que esto será lento, muy lento. Si hacemos una mirada respecto a los otros pilares de la cultura de seguridad, ¿no? El técnico. Como no tengamos un buen pilar técnico sólido antes de empezar estos proyectos, los empezamos mal. Y arrancar proyectos en el ámbito cultural no significa ni mucho menos abandonar la parte técnica, que es realmente importante. Esto tiene que seguir la rueda que seguía, incluso más acelerada. Y en tema procedimental, pues diría un poco lo mismo. Oye, tengamos procedimientos de trabajo seguro, por supuesto que sí. No es un sustitutivo de lo demás. Y en este aspecto, pues centrar mucho el tiro en las actividades de alto riesgo. Esto es esencial porque precisamente donde podemos tener las peores noticias es en este tipo de trabajos y es lo que estamos intentando atacar. Oye, pues si alguien caminando se cae y se tuerce el tobillo, pues por eso poca cosa podremos hacer, pero lo que no queremos es que en trabajos que sabemos que son de alto riesgo, pues haya más riesgo del que estrictamente necesario, ¿no? Por tanto, los procedimientos muy enfocados ahí, con campañas en este sentido. Y resaltaros que la comunicación continua pues, es necesaria, nos va muy bien. Nada más, espero no haberme pasado mucho de tiempo. Muchísimas gracias, Josep María. Y bueno, antes de pasar a ronda de preguntas que quiera hacer el público y demás, vamos a finalizar esta parte de exposiciones con Enrique Rodero, gerente del Servicio de Prevención Mancomunado del ECNOR y empresas filiales, con un programa para trabajar espacios de reflexión con los trabajadores para que sean conscientes de sus comportamientos, conscientes y automáticos, y de cómo puede afectar estos comportamientos a su seguridad y la de sus compañeros. Gracias, Guiomar. Bueno, pues antes de empezar mi pequeña exposición, que habéis visto que he titulado Concienciación individual, una necesidad para sobrevivir, como antes me decían que era un poco provocador y ahora me llaman disruptivo, que no sé si lo de disruptivo es un insulto o qué es esto de ser disruptivo, os voy a hacer una pregunta y pido por favor rápidamente que el que lo haya pensado levante la mano. ¿Alguno de vosotros ha pensado hoy que a lo mejor va a tener un accidente grave o va a morir hoy, por la razón que sea? ¿Nadie? Bueno, vale. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco lo pienso ningún día. Bueno, pues luego dejarme que haga una reflexión sobre esta pregunta que me habéis mirado todos con este está loco, ¿vale? Y la necesidad para sobrevivir. Lo hago al final, ¿vale? Bueno, la primera. Hago un pequeño spoiler del ECNOR, pero no por vendernos, sino porque conozcáis un poco, porque vais a ver por qué lo de conseguir llegar a todos los trabajadores, crear una cultura de concienciación es muy importante. Nosotros llevamos 64 años de experiencia, trabajamos en 55 países en el mundo, en Angola, entre otros, que antes me ha hecho bastante ilusión verlos, porque yo estoy ahí bastantes veces. Tenemos más de 22.500 trabajadores, ¿vale? Y tenemos 2 áreas de negocio, que las áreas de negocio no son muy importantes, ¿no? Y otra cosa que nos marca, aparte de ese tamaño, es nuestra actividad, ¿vale? Cuando a mí me preguntan qué hacemos en el ECNOR, siempre digo que lo que mis comerciales sean capaces de firmar. Les da lo mismo. Es decir, y yo voy a acabar diciendo que tenemos un satélite, o sea que si tenemos un satélite, pues podemos hacer cualquier cosa en el ECNOR, ¿vale? Veis ahí un poco las actividades, no me voy a entretener leyéndolas, pero lo que voy a resaltar de ellas es que en todas, o en casi todas, hay riego eléctrico, trabajos en altura, espacios confinados, manipulación de grandes cargas, explosiones, incendios, mucho tráfico, mucho riesgo de tráfico. Es decir, tenemos riesgos presentes todo el día, no somos un banco, con mi respeto para los señores del banco que pueda haber, ¿vale? Entonces, tenemos una actividad en la que, con esa dispersión de 55 países, que yo nunca estoy trabajando en mi casa, yo siempre estoy fuera, en instalaciones de clientes, o estoy en la calle, pues es evidente que no podemos poner un francotirador que esté atento a los trabajadores y que cuando le vean que va a cometer un error le abata, ¿no?, antes de que cometa el accidente, ¿no?, que tenga el accidente, sino que tenemos que conseguir que todos los trabajadores sean intrínsecamente seguros, ¿no? Y eso lo tenemos un poco plasmado en nuestra visión. Nuestra visión dice que tenemos un objetivo, 0 accidentes mortales o graves,
ya habéis visto que coincidimos con José María, ¿vale? Y también hablamos mucho de la tolerancia cero ante los incumplimientos. Y aquí a lo mejor somos un poco más duros que los chicos de Veolia. A nosotros a veces dicen que se nos va la mano con los castigos, ¿no? Pero es porque ahora mismo creemos que tenemos que estar todavía en la fase de conseguir concienciar a la gente que no se pueden hacer ciertas cosas, ¿vale? Y luego tenemos un compromiso en nuestra visión, que es promover comportamientos seguros entre los empleados. Y este es el más importante que tenemos, ¿vale? Por esa dispersión que os he dicho que tenemos. Y para ayudar un poco a promover esos comportamientos seguros, pues os doy 3 cifras sencillamente. El año pasado hicimos más de 611.000 horas de formación puras de SST. Es decir, hay otras muchas horas que yo no me las cuento, pero que están detrás ahí también, hay mucho aspecto de seguridad y salud. Se hicieron 85.590 inspecciones propias, es decir, la línea de mando, sobre todo los técnicos de servicio de prevención, hicimos más de 85.500 inspecciones. Y de esas 85.500 inspecciones salieron documentadas más de 66.700 medidas correctivas, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco el ambiente en el que jugamos, ¿no? ¿Y qué buscábamos? Hemos dicho, 0 accidentes. Yo creo que todos trabajamos en 3 áreas, básicamente. Hay 2 que son muy tradicionales. Oye, vamos a tener los mejores equipos, vamos a tener las mejores instalaciones, vamos a intentar innovar, ¿vale? Eso lo hacemos todos y hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Hay que intentar evitar ese tipo de errores. La otra, procedimental. Debemos tener los mejores procedimientos, los más sencillos pero claros para los trabajadores. Siempre hay algo que se hace de la mejor manera y de la manera más segura. Bueno, pues explotemos al que lo sabe hacer de la mejor manera y de la manera más segura, ¿de acuerdo? Pero, como he visto ya antes, pues hay una parte muy importante en nuestro trabajo, y es que este señor, que en concreto estaba haciendo un trabajo en Badajoz, ¿vale?, puede estar un sábado por la tarde reparando una avería y necesitamos que sea intrínsecamente seguro, que no piense, uy, hoy es sábado por la tarde, aquí no va a venir nadie a vigilarme, voy a mirar algo porque juega el Madrid luego dentro de un rato, ¿no? Entonces, necesitamos conseguir que estos señores no tengan esos atajos, como ha salido un poco en la charla de Silvia, ¿vale? Porque al final, ¿qué queremos hacer? Yo uso este palabra que alguien me lo puso un día y me gustó. ¿Qué queremos hacer? ¿Prevención o posvención? Que es lo que muchas veces hacemos. Es decir, ha pasado algo y vamos a ver cómo resolvemos esto, ¿no? Bueno, pues eso habrá que hacerlo, pero lo que tenemos que hacer es lo otro. Es decir, tenemos que trabajar en prevención, ¿vale? Y necesitamos, ¿vale?, claramente, trabajadores que cuiden de sí y que cuiden de los que están alrededor. Nosotros trabajamos en vía pública, nosotros trabajamos en instalaciones de clientes, nosotros trabajamos con otras empresas que no tienen nada que ver con nosotros, y lo que no podemos hacer es no accidentarnos nosotros, no accidentar a un tercero, no accidentar a un transeúnte, ¿no? Entonces necesitamos personas que intrínsecamente estén pensando en seguridad, ¿vale? Y para eso solamente, mientras que no nos sustituyan los robots, como ha dicho antes también Silvia, no hay más que una de conseguir trabajando el tema de la concienciación individual, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para tener un trabajador concienciado? Bueno, pues os he apuntado aquí 4 cosas. En nuestro proyecto de excelencia en seguridad hay muchas más patas, ¿no? Pero yo he reflejado aquí un poco las más fuertes, ¿no? El liderazgo de la dirección. Lo ha dicho José María, lo ha dicho también Silvia, ha salido alguna vez. Es importante, es decir, si un director, si un jefe de obra, si un encargado no da ejemplo, es imposible que nuestros trabajadores sean intrínsecamente seguros, porque lo que van a buscar es acabar el trabajo, que para eso les pagan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ese liderazgo no es solo poner una política en la pared de la empresa firmada, ¿no? Hay que hacer muchas más cosas. Nosotros hacemos desde que todas las reuniones, sean de lo que sean, se empieza hablando de un contacto de seguridad, hacemos safety wall, yo de vez en cuando me voy con mi director general por España a ver obras, que a él le encanta y a mí lo que hace es romperme mi día a día y mi planificación, ¿vale? Hacemos que la línea de mando hace reuniones y habla de seguridad, tiene una reunión específica de seguridad para hablar de ella. Es decir, tenemos que conseguir que los trabajadores vean que nos importa mucho tender cable, que nos importa mucho reparar averías, pero lo que queremos sobre todo es que no se accidenten, y eso lo tienen que demostrar sus mandos, ¿vale? ¿Qué hacemos? Acciones de reconocimiento, ha salido también por ahí. Tenemos unos premios de distinto tipo, no me voy a extender ahí. Eso si alguna vez nos buscáis por ahí, seguro que veis algo en las páginas web. Y si es necesario, veis que ponéis si es necesario, pues como lo ha contado José María, yo no digo nada más. Pues a veces hay que aplicar sanciones, ¿no? Es decir, no puede haber transgresiones claras de los límites que ha puesto en peligro una persona u otros y que no haya respuesta, ¿vale? Desgraciadamente. La que menos me gusta, pero hay que hacerla, ¿vale?
Y luego pues, tenemos ese tema de hacer controles proactivos y que dé feedback positivo. ¿Qué he puesto en esa frase tan rara? Aquí quiero reflejar. Pues que no vale ir a hacer una inspección de seguridad y decirle a un tío desde lejos, ¡ponte el casco! Bueno, eso habrá que hacerlo, pero hay que hacerlo de otra forma. Y entonces hay que ser buen comunicador, hay que explicarle a la persona por qué está haciendo algo mal o por qué cree que está haciendo algo mal y a lo mejor incluso aprendemos nosotros, ¿vale? Y luego la tercera pata, la cuarta que os he puesto aquí es esos programas de concienciación. Nosotros llevamos desde hace muchos años, pero más estructurados, desde el 2016 haciendo cosas, ¿vale? Y al final quería explicaros un poco qué hacemos. ¿A quién? A todos. Es decir, desde nuestro consejero delegado hasta el último operario que entre hoy, tenemos que conseguir que se vaya concienciando. Como ha dicho José María, no es una labor fácil, no le das el curso y el tío automáticamente ya ha pasado a ser un trabajador seguro, pero hay que hacerlo, hay que llegar a todos los niveles para que no haya cortes en la cadena, es decir, que no vean que viene el encargado y ahora solo me pide que acabe la avería como sea, ¿vale? ¿Por quién? Bueno, pues veréis que esos programas de concienciación no los damos normalmente los técnicos de servicio de prevención. Damos algunos, ¿vale? Pero tendemos a que lo dé gente de la línea de mando. ¿Por qué? Porque el mensaje es mucho más potente. Si el mando hace unas jornadas con ellos, son 2 módulos de 4 o 3 horas, y le está hablando todo el rato de seguridad y luego hace un liderazgo visible, pues es mucho más potente que no que venga Enrique Rodero, que es un pesado de esto de la seguridad, y me lo cuente, ¿vale? Entonces es muy importante, nosotros hemos dado mucho pie a que sea la línea de mando. Y tenemos desde directores, subdirectores, delegados, encargados, tenemos mucha gente dando estos programas de concienciación, ¿vale? ¿Y para qué? Pues para elevar la percepción de riesgo, que es lo que buscamos, ¿vale? Es decir, buscamos que la gente no asuma abrir esa puerta de protección de un elemento y meter la mano. Es decir, él puede percibir que hay poco riesgo, pero el riesgo sigue estando, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos. ¿Y por qué? Pues que a más concienciación vamos a tener menos situaciones de riesgo y, evidentemente, si tenemos menos situaciones de riesgo, también tiene que haber menos accidentes, ¿vale? ¿Y qué trabajamos en estos programas para ir acabando? Bueno, os voy a poner aquí, esta es la que tiene más letra porque me ha parecido interesante dejarla, ¿vale? El primero, pues algo que ha salido también en la parte de Silvia. Les formamos para que intenten trabajar el comportamiento consciente, ¿vale? Yo creo que iba a poner el ejemplo que ella siempre pone, y me lo iba a pisar, pero no lo ha puesto, porque ella dice mucho que la gente somos de dos maneras cuando llegamos a un paso de cebra, de los que se tiran directamente al paso de cebra o los que se quedan en el borde. Bueno, pues es lo que tenemos que conseguir, generar hábitos seguros. Es decir, ¿es malo que te pares siempre en el paso de cebra o en el de semáforo porque esté rojo o verde? No, nunca va a ser malo. El día que te equivocas, si eres de los otros, pues a lo mejor te lleva por delante un coche, ¿no? Entonces hay que generar hábitos seguros, ¿vale? Otro punto importante, pues lo vemos esto muchas veces, es decir, la percepción del riesgo es muy subjetiva. Hay gente que le parece una cosa más peligrosa y otra menos peligrosa, conduciendo mismamente, cada uno tenemos nuestros pensamientos, ¿no? Pero al final lo que tenemos que conseguir es que la gente entienda que el riesgo existe y que a él le podrá parecer más o menos peligroso, pero que existe, ¿vale? Y eso tienen que tenerlo claro. ¿Qué más? Pues que piensen. Es decir, el tema de organización, que esto no es un invento de la era moderna. Al final, si pensamos, si nos planteamos un momento a hacer una pausa antes de atacar el trabajo, seguramente que va a salir mejor, ¿no? Y bueno, lo reflejamos con esta frase de pensar es gratis, no hacerlo puede salir muy caro, ¿vale? Luego, aunque esto está ya marcado incluso en la legislación y todo, bueno, pues hay que trabajar en hacerles ver que todos somos responsables. Es decir, somos responsables de nosotros mismos, pero también de los que están alrededor, ¿vale? Cuando lamentablemente hay un accidente mortal, un accidente grave y hay alguien que podía haber hecho algo más, la verdad es que simplemente para esa persona es horrible cómo se queda, ¿vale? Y el último, así muy general de estos 5 puntos, pues a veces el entorno no depende de nosotros, no podemos controlarlo totalmente, pero sí podemos, analizándolo, ver cómo podemos adaptarlo, ¿vale? ¿Y qué puede pasar? Que no seamos capaces de adaptarlo. Yo tengo que reparar una avería y pensar que, por ejemplo, por encima mío estén pasando una grúa, multitud de cargas. ¿Puedo parar a lo mejor esa grúa que es de otra empresa de construcción? Pues a lo mejor no la puedo parar, pero lo que sí que voy a hacer es parar mis trabajos. Porque si se me cae algo, al final el accidentado es mío, ¿vale? Y con eso llego a la última diapositiva y vuelvo a la frase esa y la que lancé al principio. ¿Por qué hemos dicho esto de que es una necesidad para sobrevivir? Bueno,
Para la persona es evidente, ¿no? Es decir, si ese pensamiento nosotros hubiéramos pensado que tenemos altas posibilidades de morir, seguramente que habríamos cambiado nuestra actitud, ¿vale? Hubiéramos hecho algo para evitarlo, perdón. Pero normalmente no lo pensamos, es decir, creemos que no es, ¿vale? Pero tenemos que pensar eso, que somos nosotros, somos nuestras familias, somos nuestros amigos, somos nuestra sociedad, ¿vale? Y para la empresa también es una necesidad para sobrevivir. Nosotros en el sector en el que estamos, tengo aquí algunos de mis clientes, nuestros clientes son muy exigentes. Si un cliente, tú tienes un mal performance de seguridad, tienes accidentes graves, tienes accidentes mortales, lo más posible es que te pueda rescindir el contrato. Ya estas cosas no están al orden del día, ¿no? La misma Administración Pública Española, que es el mayor empleador en España, tiene previsto en las prescripciones generales que pueden no invitar a contratos a las empresas que tengan accidentes mortales o graves, ¿vale? Entonces, esto el mensaje para nuestros directivos debe ser que también es una necesidad para las empresas para sobrevivir. Bueno, espero haber mejorado la primera impresión de la pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos quedarían 5 minutillos. No sé si alguien tiene alguna pregunta de las personas que estéis entre el público para hacer a los ponentes. ¿Sí? ¿No? ¿Mucha timidez? No. Vale. Bueno, pues si os parece, como yo sí tengo alguna, abuso y aprovecho. Y me gustaría un poco porque considero que todo lo que habéis comentado ha sido muy interesante, pero quizá muchas personas de las que están haciendo actualmente la formación y van a desarrollar este trabajo en el futuro, o incluso empresas que pueden estar empezando en estas cuestiones, ¿por dónde empezamos? Es decir, si tuviésemos que iniciar todo este proceso y todo este cambio y esta actuación integral, ¿vosotros por dónde consideraríais que sería mejor empezar, si tuvieseis que explicarlo? Porque, claro, llegar hasta aquí lleva un proceso muy largo. Pues es una muy buena pregunta. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por los básicos, ¿no? Que se suele decir que es, yo diría que tenemos que empezar por la dirección. Independientemente de que se pueden hacer muchísimas cosas, si la dirección no tiene un mínimo de compromiso, con independencia de que a la dirección le va a costar trabajo entender qué supone ese compromiso, el resto de las cosas no se pueden hacer. Pero lo primero que tenemos que analizar es cuál es la foto real, la real, no la que vendemos, ¿no? Porque todos nos vendemos fenomenal, y de ahí qué puede suponer y bueno, marcarte un plazo de duda. Pero desde luego yo creo que lo primero es la dirección y el liderazgo, como han apuntado ellos dos. Es un camino lentito, pero es el único camino seguro, desde mi punto de vista. Sí, a ver, yo creo que del todo de acuerdo. Estamos enfrentando cambios culturales con todo esto. Entonces, los cambios culturales, o sea, la cultura de la compañía es cómo nos comportamos los de abajo. Pero el cambio cultural, si queremos hacerlo, tiene que venir desde arriba. Tiene que venir desde arriba. Y hay que tener claro eso, si no meterse en estos proyectos es gastar muchas energías para poco resultado. No digo nada, paso palabra. Lo he dicho ya también. Bueno, pues es la 1 en punto. No vamos a demorarnos para que siga todo su curso y su proceso en tiempos. Sí que quizá, a mí sabéis que me gusta siempre un poco cerrar las cosas o cerrar capítulos. Creo que de Silvia nos quedamos con tu lectura recomendada entre muchísimos conocimientos e ideas, pero nos quedamos con Compórtate como libro para lectura de sobremesa. Nos quedamos con Josep María, sobre todo con los hipos. Hemos descubierto los hipos y el desarrollo de los hipos. Enrique, gracias por tu postvención, un nuevo concepto que acuñaremos y que desarrollaremos. Y bueno, pues un poco por cerrar, creo que nos quedamos con la idea general de que debemos transformar nuestras organizaciones de empresas que penalizan el error a empresas que aprenden de los errores, sin dejar de lado el aprendizaje de las cuestiones positivas y de lo que se hace bien, como desarrollo en positivo de todo lo que hacemos, y el alineamiento necesario entre el propósito, los valores, el liderazgo y la cultura. Muchísimas gracias a todos y que pasen una buena mañana.